Capítulo 335. Había pasado casi un mes desde la rápida victoria en Milán, y el ejército de Berengar había esperado refuerzos y reabastecimiento antes de marchar sobre la ciudad de Parma. Por el momento, el cuerpo Jaeger tenía unos cientos de hombres equipados con el nuevo rifle de aguja Smith, aunque la proporción de hombres armados con el rifle de aguja y el rifle Jaeger tradicional de avancarga era de aproximadamente 1:3. En cuanto al resto del ejército de Berengar, todavía estaban equipados con mosquetes estriados 14-17 diagonal 18. Sin embargo, en comparación con el enemigo al que se enfrentaban, tales armas eran más que suficientes para masacrar a cualquier ejército que encontraran. El cuerpo Jaeger había hecho su trabajo y abrió el camino a Parma. Al hacerlo, encontraron poca resistencia. Se hizo cada vez más evidente que los soldados italianos que aún estaban en el campo habían comenzado a desobedecer sus órdenes y huir de la causa perdida que era su guerra con Austria. En este momento, la ciudad de Parma se podía ver a lo lejos. Sin embargo, algo faltaba notablemente en la mente de Berengar mientras miraba a través de sus binoculares en la distancia. Sobre las murallas de la ciudad, por lo que él podía ver, no había defensores estacionados en las murallas. Esto fue bastante impactante, ya que se suponía que cada ciudad tenía una guarnición defendiéndola, especialmente en tiempos de guerra. Sin embargo, cuanto más observaba los muros, más los encontraba vacíos de cualquier forma de presencia militar. Con esto en mente, Berengar dio una orden a su coronel Dietrich del cuerpo Jaeger. Envía a algunos de tus hombres a escalar los muros y ver qué pueden averiguar sobre la situación actual dentro de la ciudad. Haz que tus otros hombres los cubran desde la línea de árboles. Dicho esto, Dietrich asintió con la cabeza antes de dar las órdenes a sus tropas más elitistas. Algunos podrían considerar esto como una misión suicida, pero Berengar no quería caer en una trampa. En cuanto al resto de su ejército, inmediatamente se pusieron alerta y prepararon sus bayonetas en caso de una emboscada. El cabo Lach y su escuadrón fueron los que se desplegaron para escalar el muro. A pesar de tener la seguridad de que estaban siendo protegidos por los tiradores de élite del cuerpo Jaeger, todavía sentían una sensación de ansiedad desgarradora mientras se acercaban rápidamente a las paredes. Sin embargo, cuando llegaron a la base de las defensas de la ciudad, no habían sido atacados por los defensores o la falta de ellos. Por lo tanto, rápidamente sacaron sus garfios atados a una cuerda de cáñamo y los arrojaron sobre las murallas de arriba. Después de comprobar si la cuerda estaba segura, los hombres se colgaron los rifles a la espalda antes de trepar por la cuerda y subir a las murallas de arriba. En el momento en que lo hicieron, rápidamente equiparon sus armas y buscaron cualquier señal de hostilidad. Sin embargo, estaban completa y genuinamente solo sobre estas paredes, lo que confundió enormemente al pequeño escuadrón de Jaegers. Como tal, el líder del escuadrón inmediatamente dio la orden a sus soldados. Saca tus binoculares y examina la ciudad. A ver qué puedes encontrar. Con esta orden dada, el escuadrón de Jaeger hizo lo que se le indicó. Sin embargo, cuando miraron hacia la ciudad de abajo, se sorprendieron por lo que vieron. No había el menor atisbo de ocupación dentro de la ciudad. A lo largo de la totalidad de Parma, no se encontró un alma viviente. Era como si los residentes de la ciudad acabaran de abandonarla de la noche a la mañana, lo que sorprendió a los soldados. Después de inspeccionar la ciudad dentro de las murallas durante algún tiempo, el líder de escuadrón emitió otra orden. Repeleremos los muros y abriremos las puertas. Ten cuidado. Esto podría ser una trampa. Los diversos soldados bajo el mando del líder de escuadrón, incluido el cabo Lach, asintieron con la cabeza antes de seguir las instrucciones. Después de llegar al suelo, se descolgaron los rifles una vez más y realizaron un barrido adecuado de la calle que conducía a la puerta. A pesar de esto, no encontraron a nadie dentro de los muros de la ciudad. Como tal, no sufrieron resistencia cuando finalmente abrieron las puertas. Cuando se abrieron las puertas y los soldados de Jaeger ondearon la bandera de Austria, Berengar se preocupó profundamente. Ni un solo disparo había resonado en la distancia cuando los hombres entraron en la ciudad. A pesar de esto, las puertas de la ciudad se abrieron sin esfuerzo y sus Jaegers parecían completamente ilesos. Berengar no podía entender a qué juego estaban jugando los italianos, pero considerando esto, decidió investigar. Con esto en mente, dio una orden a sus oficiales, quienes transmitieron sus órdenes a través de su enorme ejército. Entraremos por las puertas de la ciudad, pero mantente alerta. Esto puede muy bien ser una trampa. Después de escuchar sus órdenes, la hueste austriaca avanzó hacia la ciudad abandonada en un intento de investigar a fondo qué estaba pasando. Después de acercarse a las puertas de la ciudad, Berengar comenzó a hablar con sus Jaeger, quienes fueron los primeros en entrar en escena. Informe de estado. Inmediatamente, el líder del escuadrón saludó al rey antes de informar lo que sabía sobre la situación actual. Su Majestad, hemos observado la ciudad durante algún tiempo con nuestros binoculares para no encontrar ni un solo rastro de habitación. O todos se esconden en silencio dentro de los muros de la ciudad o ha sido completamente abandonada. Al escuchar esto, Berengar se sorprendió. Incluso para una ciudad pequeña como esta,
tomaría algo de tiempo y esfuerzo sacar a todos los seres vivos del interior y reubicarlos por completo. Aunque habían esperado aproximadamente un mes a que llegaran los refuerzos, todavía parecía poco probable que todos los ciudadanos hubieran huido de la ciudad en un periodo de tiempo como el que Berengar dio su decreto al ejército. Desgarrad esta ciudad. Quiero saber qué ha pasado aquí. Recordad, todavía podría ser una trampa. Con esto en mente, los soldados austriacos comenzaron a derribar todas las puertas de la ciudad en busca de personas, riquezas o pistas sobre lo que había ocurrido. Debido a que la ciudad había sido evacuada rápidamente, muchas cosas de valor quedaron atrás y, como tal, Berengar y su ejército podrían adquirir cierto grado de riqueza para llevar de regreso a Austria. Sin embargo, la forma de inteligencia más crucial provino de una carta dejada dentro de una casa. Los espías de Berengar ocuparon esta pequeña estructura. Al hacerlo, se vieron obligados a abandonar la ciudad con el resto de los civiles. Antes de hacerlo, dejaron una carta para informar al ejército real de Austria cuando llegaran sobre lo que había ocurrido dentro de la ciudad y otras similares en el norte de Italia. El emperador había decretado que todas las ciudades y pueblos en el camino a Florencia debían ser evacuados, donde su gente buscaría refugio dentro de los poderosos muros de la capital. La realidad detrás de este decreto era que el emperador Bálsamo Corsini pretendía armar a todos los ciudadanos capaces de portar armas para luchar contra los invasores austríacos. Una sonrisa maliciosa se curvó en los labios de Berengar mientras leía el contenido de la carta. No pudo evitar expresar sus pensamientos en voz alta, en voz tan baja que solo él podía oírlos. Entonces, ¿buscas seguir el destino de Cartago? ¿Deseas que agote mi ejército mientras paso meses o años tratando de abrirme paso a través de cada rincón de tu capital en un intento de sacarte y asegurarte victoria? Lamentablemente has cometido un grave error. No, mi querido emperador. Tengo planes mucho más grandiosos en mente para la ciudad de Florencia. Si Dios existe verdaderamente, entonces no dudo que me juzgará severamente por lo que estoy a punto de hacer. Desafortunadamente, no me has dejado otra opción. No enviaré a mi ejército a una muerte sin sentido. Sin embargo, les aseguro que su ciudad será la tumba de cada alma contenida en ella. Tú te has buscado esto. Dicho esto, Berengar sacó su encendedor y encendió la carta. Después de hacerlo, esperó a que su ejército reuniera la riqueza que quedaba dentro de los muros de la ciudad de Parma. Una vez que terminaron, envió un pequeño convoy para entregar los bienes al tesoro de Austria. En cuanto al resto de su ejército, Berengar había elegido un curso de acción y decidió marchar directamente sobre Florencia. La guerra estaba llegando a su fin, y Berengar decidió no perder más tiempo saqueando las ciudades a su paso. Después de todo, la fortuna de los Médicis era mucho mayor que cualquier cosa que pudiera ganar dentro de las murallas de Bolonia. En cuanto a cómo elegiría tratar con la ciudad de Florencia, solo el tiempo lo diría. Sin embargo, una cosa era segura: no permitiría que sus soldados marcharan hacia la capital del imperio y se involucraran en una lucha brutal para tomar todos los rincones de la ciudad de la feroz resistencia de los italianos. Capítulo 336. Desde que Berengar y su ejército partieron de Parma, había pasado más de un mes. Se establecieron varios campos de asedio que rodeaban la ciudad de Florencia, donde residían el emperador y los Médicis. El campamento del austriaco se parecía mucho a una elaborada línea de trincheras sacada directamente de las imágenes de la Gran Guerra durante la vida anterior de Berengar. Durante este tiempo, a nadie se le permitió ingresar a la ciudad. Sin embargo, Berengar había exfiltrado con éxito a sus agentes atrapados en la ciudad. Tomó un poco de esfuerzo, pero fueron recuperados de su posición sin incidentes antes de que comenzara el bombardeo austríaco. Después de recuperar a sus agentes, los cañones del ejército real de Austria dispararon proyectiles en un arco, aterrizando sobre las murallas de la ciudad y dentro de la ciudad, bombardeando a los habitantes que se encontraban dentro. Con los cientos de miles de personas que habían evacuado a la ciudad de Florencia, Berengar sabía que era cuestión de meses antes de que el suministro de alimentos se redujera y la gente comenzara a morir de hambre. Mientras continuaba el asedio de Florencia, en Kufstein, la industria bélica había pasado día y noche produciendo tantos rifles de aguja y sus cartuchos de papel como fuera posible para abastecer el esfuerzo de guerra de Austria, por lo que miles de estos rifles estaban ahora en manos de los soldados de primera línea que descansaban en el barro. Ya que su extravagante armadura de acero ennegrecido estaba cubierta con la sustancia, cubriendo su armadura y atuendo en un marrón terrenal. Durante los últimos 3 días, había estado lloviendo sin parar. Para los soldados del escalón de retaguardia que todavía tenían rifles de chispa, solo podía mantener sus armas secas bajo los techos de paja de la vasta línea de trincheras. En cuanto a los hombres con rifles de aguja, permanecieron en primera línea, listos para disparar contra cualquier objetivo potencial que pudiera salir y atacar sus filas. A pesar de las semanas de constantes bombardeos, la ciudad siguió en pie, resistiendo a los ejércitos de Berengar hasta el amargo final. Como tal, Berengar había adoptado un enfoque relajado y había comenzado a escribir cartas a sus seres queridos. Era una forma de entretenerse durante este asedio prolongado. Los ecos de cientos de cañones continuaron sonando mientras Berengar escribía con tinta y pluma a su amada Adela,
quien sabía que se hospedaba en Kufstein. Habían pasado los años desde que se comprometió por primera vez con la muchacha, y ahora ella tenía la edad adecuada para casarse. Con esto en mente, Berengar le escribió a su pequeña prometida, expresando su deseo de regresar a casa desde el campo y finalmente tomar su mano en matrimonio. Ella era su prometida, su reina y la primera entre sus esposas, y nada podía cambiar ese hecho. Mientras escribía una carta de amor a su mujer, un golpe en el techo de sus habitaciones enterradas resonó en toda la habitación. Berengar miró hacia arriba para ver a uno de sus oficiales, vestido con el atuendo de estilo renacentista, de pie en posición firme. Berengar, vestido de manera igualmente llamativa, aunque cubierto de barro seco, se levantó de su asiento y devolvió el saludo al soldado. En el momento en que lo hizo, el oficial comenzó a dar su informe. Su Majestad, los bombardeos continúan según lo planeado. A estas alturas, la mitad de la ciudad debería estar en ruinas. Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que se rindan. A pesar de este informe, Berengar no parecía optimista. En 3 ocasiones distintas, el ejército enemigo se abalanzó sobre su línea de trincheras durante el último mes. El resultado fue una matanza total y absoluta de las fuerzas italianas. Con los rifles Nidel de disparo relativamente rápido capaces de funcionar incluso en condiciones adversas, la única ventaja que los italianos normalmente tendrían sobre las armas de fuego Flintlock ahora era discutible. Sin embargo, el número de rifles de aguja entre sus filas seguía siendo significativamente menor que el de toda su infantería. Como tal, los italianos en ocasiones habían infligido bajas en las filas de Berengar por el gran volumen de cuerpos que podían desplegar. En términos generales, atacarían durante días como este. Días en los que el clima impidió que el grueso de las fuerzas de Berengar disparara sus armas. Aparecían por decenas de miles y abrumaban las filas de Berengar mediante cargas imprudentes. Mientras el hombre daba su informe, sonó una campana en toda la línea de trincheras. Esta campana señaló el ataque enemigo. Como tal, Berengar rápidamente agarró su casco antes de colocarlo sobre su cabeza. Después de hacerlo, agarró su rifle de agujas y cargó un cartucho en su recámara. Una vez que completó sus acciones, le dio una mirada de suficiencia al oficial que momentos antes había predicho que los italianos se rendirían antes de hacer un comentario sabio. Decía, coronel. La expresión del rostro del hombre se volvió amarga cuando escuchó las palabras de Berengar. Realmente creía que los italianos se darían cuenta de que la causa estaba perdida y se rendirían. Desafortunadamente para él, ese no fue el caso, y ahora estaban siendo arrojados de cabeza a otra batalla. Con esto en mente, Berengar salió de sus habitaciones y trepó a la trinchera fangosa, donde comenzó a correr hacia el área del conflicto. Para Berengar, esta fue probablemente la última oportunidad que tuvo para pelear una batalla con relativa seguridad. Después de todo, las armas austriacas eran tan avanzadas que Berengar podía luchar en el frente con un riesgo mitigado para su seguridad. Como tal, decidió pasar un último hurra en el campo de batalla antes de convertirse en un comandante que siempre se sentaría en la retaguardia de la batalla. Habiendo llegado al frente, Berengar y los soldados que lo rodeaban bajaron sus armas y apuntaron a los italianos que se aproximaban. Como la última vez, había más de 20.000 hombres y adolescentes cargando contra la trinchera austriaca, completamente desprovistos de armadura y como máximo con una lanza en sus manos. Berengar no sabía qué propaganda había llenado el emperador en la cabeza de su pueblo para que lucharan sin importarle sus vidas. Sin embargo, realmente no importaba. Al final del día, estos hombres y niños por igual eran enemigos, y había que acabar con ellos. Los ataques italianos siempre llegaron en forma de oleadas, apuntando a líneas de trincheras específicas. Como tal, los miles de austriacos capaces de disparar bajo la lluvia estaban dispersos y superados en número. En el momento en que Berengar vio a un hombre italiano a una distancia de unos 1000 metros, apretó el gatillo de su rifle de agujas, enviando un proyectil hacia abajo y hacia su pecho desnudo, haciéndolo estallar. Los hombres miraron con horror cuando le dispararon a tal distancia antes de caer al suelo sin vida. Antes de que el cuerpo hubiera tocado el suelo, Berengar recargó su rifle de agujas tirando del cerrojo hacia arriba y hacia atrás, donde instantáneamente colocó un cartucho de papel dentro de la recámara antes de cerrar el cerrojo de golpe. Mientras hacía esto, varios otros de sus soldados dispararon sus armas contra las filas del enemigo que se aproximaba. Si no fuera por el alambre de púas en el campo que detuvo el avance italiano, ya habrían llegado a las líneas del frente. Miles de cañones resonaron en la línea del frente mientras cientos de soldados austríacos de las otras posiciones de las trincheras se precipitaban hacia Berengar y sus tropas en busca de refuerzos. Mientras los refuerzos luchaban por llegar, Berengar una vez más disparó su rifle hacia el enemigo cuando el proyectil calibre .451 atravesó el cráneo de un niño de no más de 14 años. Berengar guardó rápidamente su siguiente ronda. Sin embargo, cuando apretó el gatillo, todo lo que se pudo escuchar fue un clic audible. Con los cartuchos de papel, la tasa de fallas fue de aproximadamente una de cada 14 rondas. Como tal, retiró el cerrojo antes de alcanzar su barra de limpieza, que estaba unida debajo de la barra. Después de apoderarse del dispositivo,
lo metió en el cañón del rifle y soltó el cartucho defectuoso. Una vez hecho esto, Berengar volvió a poner la varilla de limpieza en su lugar antes de meter la mano en su equipo de telaraña, donde recuperó otro cartucho de papel y lo metió en la recámara del rifle, donde empujó el cerrojo hacia adelante. Después de hacerlo, apuntó y disparó otra ronda, solo para fallar su objetivo por 1 pulgada. El proyectil de aleación de plomo se incrustó en el hombro del hombre en lugar de en el torso. Aunque doloroso, no fue un golpe mortal. En poco tiempo, el ejército italiano sufrió bajas masivas, ya que la mitad de sus fuerzas fueron abatidas a tiros durante su carga suicida, pero esto no disuadió sus acciones. En cambio, corrieron hacia la línea de trincheras donde los soldados austriacos lanzaron sus bayonetas contra el enemigo. Afortunadamente para los soldados austríacos, estos enemigos eran meros levas campesinas reclutadas rápidamente para el combate en cualquier momento, no tenían armadura y, por lo tanto, las bayonetas estilo hoja austríaca atravesaron fácilmente sus torsos, enviándolos al más allá. El propio Berengar atrapó rápidamente una lanza que se aproximaba y la redirigió con su rifle antes de lanzarse hacia adelante y atravesar con su bayoneta el corazón del hombre. Después de ver la vida desvanecerse de los ojos del hombre, el joven rey la arrancó sin piedad y atacó al siguiente hostil. Esta batalla continuó hasta que finalmente el ejército italiano de casi 20.000 hombres fue repelido. Mientras los sobrevivientes corrían hacia la relativa seguridad de las murallas de la ciudad, los hombres de Berengar los mataron a tiros y dispararon contra su retirada, cobrando la vida de casi todos los hombres que intentaron la carga suicida. Al ver que salieron victoriosos, Berengar dejó escapar un suspiro de alivio antes de sacar su rifle y quitarse el casco, apoyando su cabello dorado peinado hacia atrás contra la pared embarrada de la trinchera. El combate fue verdadera y completamente agotador. A pesar de salir victorioso en esta gran escaramuza, el asedio de Florencia estaba lejos de terminar. Mientras Berengar descansaba contra la pared de la línea de trincheras, con la lluvia cayendo pesadamente sobre su hermoso rostro, no pudo evitar pensar en sus planes para el futuro después de que esta guerra terminara. Cuando finalmente derrotó al imperio y obtuvo su independencia, marcaría el comienzo de las primeras etapas de la era de Steam. Honestamente, había esperado lo suficiente. Capítulo 337. Después de ese día en el que Berengar y su ejército habían luchado contra la carga italiana, las cosas volvieron a su ritmo habitual. La lluvia finalmente se dispersó, y pronto las trincheras embarradas se secaron, lo que permitió a los soldados austriacos que todavía tenían rifles de chispa usar sus armas correctamente. La lluvia fue reemplazada por nieve cuando el invierno pronto cayó sobre la ciudad de Florencia, y así el ejército austríaco ahora estaba vestido con su ropa de invierno, que luchaba cada día para soportar la vida fría y dura de sostener un asedio prolongado mientras vivía en una trinchera. Había pasado otro mes, y durante este periodo de tiempo, los italianos rara vez habían hecho un avance. A pesar de esto, el ejército austríaco continuó bombardeando la ciudad todos los días durante varias horas seguidas. Si no fuera por las rutas de suministro establecidas de Berengar y las ciudades vacías detrás de él, habría tenido dificultades para mantener la cantidad de proyectiles necesarios para bombardear la ciudad. El trueno de los cañones resonó cuando los cientos de cañones alternaron el fuego, asegurando que se disparara una batería casi cada segundo durante el periodo de tiempo que Berengar había establecido para los bombardeos. Al ver cómo las piezas de artillería se elevaban en diversos grados, los proyectiles volaron sobre las paredes y hacia la ciudad de abajo. Los ciudadanos de Florencia encontraron sus hogares destruidos y sus vidas fueron arrebatadas durante este proceso. De hecho, a estas alturas, el ejército de Berengar había disparado cientos de miles de proyectiles contra la ciudad. Empezaba a preguntarse si quedaba alguien con vida en Florencia. Después de todo, había pasado algún tiempo desde que los italianos habían atacado su posición. Si no fuera por los aproximadamente 3 años que pasó preparándose para esta guerra, Berengar probablemente se habría quedado sin municiones hace mucho tiempo. Por el momento, Berengar estaba dentro de la región más trasera de la línea de trincheras, donde sus habitaciones estaban construidas en el suelo. Se estaba afeitando, ya que ahora había suficiente luz para hacerlo. La navaja de afeitar cortó los vellos que crecían en su rostro y cuello mientras comenzaba a estallar en carcajadas. Si uno fuera a observarlo, parecería como si se hubiera vuelto loco. Aún así, a Berengar le recordaba un incidente de una franquicia de ciencia ficción en particular de su vida anterior, donde los soldados bombardearon una ciudad durante años después de que todos los que estaban dentro habían muerto hacía mucho tiempo. Habiendo estado a punto de cortarse la garganta mientras se reía de esta perspectiva, Berengar se calmó rápidamente y terminó la tarea en cuestión. Después de hacerlo, decidió que comprobaría si había alguien vivo dentro de Florencia. Como tal, se limpió antes de agarrar su borgoña, donde lo colocó sobre su cabeza. Luego agarró su rifle de agujas y salió de sus habitaciones, donde ingresó a las trincheras. Dentro de las trincheras, se hizo evidente que los hombres que estaban dentro habían soportado bastantes dificultades durante los últimos 2 meses de guerra de asedio. Sin embargo, no fue nada comparado con las pobres almas que sufrieron la gran guerra de su vida anterior. Después de todo, el ejército de Berengar no fue bombardeado por los defensores de la ciudad.
Eventualmente, Berengar se dirigió al comedor construido para que sus oficiales generales comieran. Verlos desayunar por la mañana hizo que Berengar sonriera. En el momento en que vieron llegar al rey, saltaron de sus asientos y lo saludaron, donde Berengar inmediatamente respondió con la orden. A gusto. Después de que los hombres se relajaran, Berengar se acercó al general encargado de liderar sus 5 brigadas de artillería y comenzó a discutir su nuevo plan. Creo que ya es hora de derribar los muros. Haz que tu brigada dentro de nuestra línea de trincheras enfoque su fuego en el muro norte hasta que se derrumbe. Me gustaría ver si queda alguien con vida en la ciudad. Después de escuchar esta orden, el general asintió antes de responder. Sí, Su Majestad. Transmitiré sus órdenes de inmediato. Dicho esto, Berengar asintió con aprobación, despidiendo así al hombre a donde se fue corriendo para informar a las unidades de artillería de sus nuevas órdenes. Poco después, el bombardeo había comenzado una vez más, mientras los proyectiles silbaban en el aire y estallaban en el muro norte. Mientras este bombardeo había comenzado, Berengar también había dado nuevas órdenes a los generales de infantería. Preparen a nuestros soldados, estamos entrando en la ciudad. Ha llegado el momento de concluir esta guerra y asegurar nuestra independencia. Por la gloria y la patria. Dios con nosotros. Después de escuchar esto, los generales de infantería saltaron en respuesta mientras saludaban a Berengar. Por el rey y la patria. Posteriormente, Berengar los despidió, donde comenzaron a reunir al ejército que había pasado los últimos 2 meses viviendo en las trincheras, esperando este mismo momento. Después de aproximadamente una hora, el muro norte se había derrumbado y, con él, se reveló la ciudad de Florencia, o lo que quedaba de ella. Berengar estaba al frente de su ejército con la espada desenvainada mientras pronunciaba un breve pero conmovedor discurso. Que hoy se recuerde para siempre como el día en que Austria obtuvo su independencia del imperio. Cualesquiera que sean las dificultades que pueda enfrentar, sepa que Austria está detrás de usted. Dios con nosotros. Miles de hombres instantáneamente se hicieron eco del grito de guerra austriaco cuando comenzaron a avanzar. La vista de decenas de miles de soldados austríacos que salían de las trincheras con sus rifles en la mano y sus bayonetas colocadas mientras cargaban hacia la ciudad en ruinas era realmente digna de contemplar. Berengar permitió que el ejército lo pasara cuando tomó una posición trasera en el ejército. Los días del cargando en el frente de guerra habían pasado hacía mucho tiempo. Aunque podría asumir un papel ofensivo en las trincheras, ya no sería el primero en asaltar una ciudad. Por lo tanto, siguió al ejército desde la retaguardia mientras atravesaban la brecha entre los muros del norte solo para ver una escala de muerte y destrucción que nunca antes había presenciado. Después de meses de bombardeos y cientos de miles de proyectiles arrojados sobre la ciudad, quedaron pocos edificios en pie. La mayor parte de Florencia se había convertido en escombros, y las personas dentro de las murallas de la ciudad fueron destrozadas por los proyectiles explosivos o aplastadas por los edificios derrumbados. Cadáveres de un mes cubrían las calles mientras se pudrían y se pudrían. Berengar ahora entendía por qué los italianos no habían enviado una fuerza para atacar su línea en semanas. La razón era simple, no quedaba nadie para enviar. A pesar de la destrucción total que sufrió la ciudad de Florencia, el ejército de Berengar fue como siempre profesional. Como tal, despejaron con cautela las calles mientras marchaban hacia el Palacio Imperial, y lo que es más importante, el Banco Medici. De vez en cuando, los soldados del Ejército Real de Austria limpiaban los escombros y encontraban a algunos ciudadanos escondidos en sus sótanos, suponiendo que su casa tuviera uno. Muchos de ellos hacía tiempo que habían muerto de hambre, otros habían logrado sobrevivir, potencialmente a través de medidas drásticas. Sin embargo, estos sobrevivientes conmocionados por los proyectiles no ofrecieron resistencia al ejército que había traído la muerte a sus tierras. Berengar condujo personalmente a sus tropas al ahora devastado Medici Bank. Ni una sola alma quedó con vida dentro de la estructura, aunque había sido golpeada por proyectiles y colapsada en algunas áreas. Por la gracia de Dios, había sobrevivido en su mayor parte al bombardeo masivo que Berengar había desatado sobre la ciudad. Berengar caminó lentamente por los pasillos del banco, con una expresión tranquila y serena en su rostro. Estaba flanqueado por sus granaderos, que lo custodiaban con cautela. Finalmente, llegó a la bóveda donde estaba contenida la fortuna de los Medici, donde sus soldados usaron TNT para abrir una brecha en la entrada. Después de entrar en la bóveda, Berengar contempló el enorme tesoro de monedas de oro y plata apiladas hasta el techo. Berengar nunca imaginó que la riqueza de los Medici fuera tan grande. Contemplar una reserva tan grande de oro y plata encendió un interruptor en el cerebro de Berengar. El oro era una sustancia como ninguna otra. Comparado con las fortalezas materiales del acero, era un metal mucho menos práctico. Sin embargo, el efecto que tenía en la mente de un hombre era como ningún otro. Ver una pila tan enorme de monedas de oro reunidas en un solo lugar que era potencialmente mayor que su fortuna hizo que Berengar se echara a reír a carcajadas. Después de casi un minuto de risa, Berengar comenzó a toser fuertemente antes de calmarse. Después de hacerlo, pronunció algunas palabras.
Pensar que la riqueza de los Medici era mucho más de lo que me hicieron creer. En verdad, es una fortuna para rivalizar con la de Mansa Musa, y ahora es toda mía. Con esta riqueza, puedo transformar la economía austriaca en lo más grande que el mundo jamás haya visto. Ver la expresión maníaca en el rostro de Berengar y las palabras que había dicho llenaron su guardia con una ligera sensación de temor. Sin embargo, finalmente, Berengar se recuperó antes de dar órdenes a los granaderos. Guarda este tesoro escondido. Una vez que hayamos terminado de asegurar la ciudad, lo llevaremos todo de vuelta a Kufstein, donde se fundirá y se volverá a acuñar en nuestra moneda. Dicho esto, la gran fortuna de la familia Medici había llegado a manos de la dinastía von Kufstein, y por extensión, del reino de Austria. Con esta riqueza, Berengar la utilizaría para dinamizar su economía y romper el estancamiento que había comenzado a sufrir debido a las limitadas cantidades de los metales preciosos de los que carecía severamente hasta ahora. Aunque Berengar no sabía qué destino le esperaba a la familia Medici, ya sea que fueran asesinados por el bombardeo o huyeran de la ciudad, dejando atrás su fortuna, no importaba. Una cosa era segura: la gran riqueza del Banco Medici que una vez financió a la Iglesia Católica ahora fue adquirida por su mayor enemigo. Debido a este hecho, la capacidad de la Iglesia para hacer la guerra contra Berengar quedó paralizada en los años venideros, comprándole varios años de la paz que tanto necesitaba para industrializar su reino y su ejército. Capítulo 338. Después de asegurar el Banco Medici y su gran fortuna, Berengar condujo personalmente a sus tropas al Palacio Imperial en ruinas, que era el hogar personal del emperador Bálsamo Corsini dentro de la ciudad de Florencia. Al igual que el Banco Medici, solo se derrumbaron partes del edificio. Sin embargo, permaneció intacto en su mayor parte. La artillería austriaca estaba más entrenada de lo que Berengar había pensado inicialmente. Por el contrario, les había dado instrucciones para salvar el Banco Medici y el Palacio Imperial. Nunca pensó que lograrían lograrlo. Casi todo dentro de la ciudad había sido completamente borrado, con pocas excepciones. Berengar quedó bastante impresionado con la eficacia de su artillería, a pesar de su naturaleza primitiva. Solo podía imaginar la destrucción que podría causar si estuviera equipado con equipos más modernos, como cañones de retrocarga estriados. Berengar pensó en esto mientras paseaba por las ruinas de Florencia. Los caminos, las casas, los baños públicos, los íconos culturales, todo dentro de la ciudad había sido destruido por el abrumador bombardeo de proyectiles de artillería que Berengar había lanzado sobre la ciudad durante los últimos meses. Tanto es así que Berengar se entristeció, no por la pérdida de vidas, sino por la destrucción de la historia que había ocurrido en una ciudad tan antigua y magnífica. Aunque no era un historiador de oficio en su vida pasada, estaba muy bien informado sobre el tema y le apasionaba. Ver que su guerra causó tal devastación en la ciudad que se suponía que desempeñaría un papel destacado en el Renacimiento casi hizo que se le saltasen las lágrimas al joven monarca mientras marchaba cada vez más cerca del palacio. Finalmente, Berengar llegó a los desmoronados escalones del ruinoso Palacio Imperial. Tras una inspección más cercana, parecía estar en un estado muy frágil, tanto que sintió que podría colapsar en cualquier momento. Con esto en mente, envió a sus soldados a investigar el edificio antes de entrar. Si el emperador fuera sabio, habría huido a la bodega, ya que esa era su mejor oportunidad de supervivencia. Como tal, las tropas de Berengar avanzaron rápidamente a través del edificio, asegurándose de que cada habitación estuviera libre de posibles enemigos. No encontraron una sola alma viviente dentro de los niveles superiores, aunque había algunos cadáveres de guardias y sirvientes que las partes derrumbadas del edificio habían aplastado. Sin embargo, ninguno se parecía a la descripción del emperador. Finalmente, los soldados de Berengar encontraron la entrada al sótano. Era una larga escalera que conducía a algunos caminos subterráneos. Como tal, la unidad envió a un soldado para informar a Berengar de su descubrimiento. El joven soldado estaba vestido con la armadura básica de placas ennegrecidas, con el llamativo atuendo debajo. Sin embargo, estaba completamente manchado con la suciedad de los meses de guerra de trincheras que el hombre había soportado y, como tal, su uniforme parecía que se mezclaría con el barro. Su Majestad, el edificio está despejado, aparte del sótano. Con su permiso, abriremos una brecha en su entrada y veremos si podemos encontrar alguna señal del emperador y su familia. Berengar asintió en silencio con la cabeza mientras seguía al soldado de vuelta al interior, donde dio la orden a los granaderos veteranos que componían su escolta. Si el emperador y su familia aún respiran, quiero que los capturen vivos. En cuanto a los otros sobrevivientes, haz lo que creas necesario. Después de decir esto, todo un escuadrón de granaderos bajó las escaleras. Poco después, Berengar comenzó su descenso, donde en el camino escuchó disparos resonar desde el sótano de abajo. Con esto en mente, se dirigió rápidamente al sótano, donde encontró al emperador y su familia acurrucados en un rincón. Sus últimos guardaespaldas yacían muertos en el suelo, sangrando por las heridas de bala que les desgarraban el pecho. Fueron asesinados a tiros por los granaderos austriacos. Como tal, Berengar rápidamente solicitó un informe de estado del líder del escuadrón. ¿Qué pasó aquí?
El Grandier saludó instantáneamente a Berengar antes de describir los eventos que habían ocurrido momentos antes. Entramos en la habitación como se nos ordenó. Inmediatamente después de entrar, los guardias se abalanzaron sobre nosotros con sus espadas, así que los acribillamos a tiros. No se preocupe, Su Majestad el Emperador y su familia se salvaron. Al escuchar esto, Berengar permaneció en silencio mientras asentía afirmando las acciones del granadero. Después de hacerlo, se acercó lentamente al emperador, que estaba arrodillado mientras temblaba de miedo como un niño pequeño. Berengar procedió a pararse frente al hombre con una sonrisa maliciosa en su rostro. Cada palabra pronunciada por Berengar provenía de una posición de fuerza abrumadora como si estuviera intimidando a los débiles. Emperador Bálsamo Corsini, debo decir que esta es la primera vez que lo veo en persona y, sin embargo, estoy terriblemente decepcionado. Estaba seguro de que un hombre de su posición tendría el coraje de pararse frente a mí, pero aquí está arrodillado como un niño cobarde. Permíteme simplificarte las cosas. Tus ejércitos están rotos, tu capital está en ruinas y tu riqueza ahora me pertenece. No te queda nada. Este es el resultado de tus acciones y solo tuyas. Mis demandas son simples. El reino de Austria será de ahora en adelante una nación independiente, y el imperio reconocerá su legitimidad. También reconocerá la anexión de Austria de la Confederación Suiza. Todo el norte de Roma y Cerdeña se convertirá en adelante en el reino de Lombardía y se establecerá como un protectorado bajo la soberanía de Austria, donde proporcionarán un tributo a sus nuevos amos en forma de moneda y materias primas. Se les permitirá un ejército permanente de no más de 10.000 soldados para actuar únicamente como medio de defensa. Malta será cedida a Austria, donde todos los residentes actuales serán evacuados de la isla y devueltos a la península italiana. En cuanto al resto de Italia, permanecerá en tus manos y en las de tu dinastía, y eres libre de hacer lo que quieras con ella, bajo la condición de que tu imperio se abstenga de atacar mi reino durante los próximos 5 años. Debe pagarnos reparaciones en forma de oro y plata por un valor total de 1.000.000 de florines austriacos. Esto, por supuesto, se suma a la riqueza que hemos incautado del Banco Medici y las ciudades que hemos saqueado desde entonces. Espero que esto se pague a Austria dentro de 100 años. Las demandas que había hecho Berengar eran excesivas. Por ejemplo, solo las reparaciones representarían más de 30 toneladas de oro. En la vida pasada de Berengar, que valdría más de 1.000 millones de dólares estadounidenses, con una cantidad limitada de oro en Europa en 1421, el gran volumen de pagos que pedía Berengar al Sacro Imperio Romano Germánico fue suficiente para asegurar que el imperio estaba en deuda con Austria. Durante 100 años o más. Sin embargo, a pesar de las locas demandas que Berengar le había impuesto, el emperador no estaba en condiciones de rechazarlas. Su ejército fue completamente aniquilado y su capital en ruinas. Si se resistía, lo único que sucedería sería su muerte. De una forma u otra, Berengar obtendría lo que quería. Como tal, el otrora poderoso emperador del Sacro Imperio Romano Germánico asintió con la cabeza derrotado, aceptando los términos presentados. En este momento, el Sacro Imperio Romano Germánico se había rendido oficialmente al Reino de Austria. La Guerra de la Independencia de Austria había terminado y, con ella, estaban a punto de ocurrir cambios significativos en Europa. Sin embargo, por el momento Berengar no podía preocuparse por tales asuntos. Su atención era necesaria en otra parte. Como tal, él y sus tropas partieron del palacio. En unos días, firmaría un tratado de paz oficial con el emperador donde todos sus términos estarían escritos en el contrato. Berengar regresó al Banco Medici y observó cómo sus tropas comenzaban a sacar la cantidad sustancial de oro y plata del banco y a los carros de suministros. Llevaría semanas, posiblemente incluso meses, transportar toda esta riqueza de regreso al Tesoro Nacional de Austria en Kufstein. Como tal, Berengar dejaría atrás un ejército de 25.000 hombres dentro de la ciudad en ruinas de Florencia para garantizar que el oro y la plata fueran transportados con éxito de regreso a Austria. Mientras que los soldados de Berengar pasaron los siguientes meses asegurándose de que los activos obtenidos en la guerra completaran su viaje, el joven monarca partiría hacia Kufstein inmediatamente después de la firma del tratado. Terminada la guerra, el joven rey tenía asuntos de estado esenciales que atender. Austria había ganado una cantidad considerable de tierra y riqueza de este conflicto. Berengar también había paralizado el respaldo financiero de su mayor enemigo y se aseguró de que sus rivales del sur no pudieran atacarlo durante un periodo de 5 años. Con estas ganancias, Berengar tenía toda la intención de utilizar el tiempo y los recursos que había adquirido en esta guerra para encender los fuegos de la industria. Cuando finalmente regresara de Florencia, una nueva era esperaría al joven monarca. La era de Steam and Steel estaba a punto de descender sobre el recién fundado Reino de Austria. Capítulo 339. La Guerra de Independencia de Austria finalmente terminó y, para sorpresa de nadie, el Reino de Austria obtuvo una victoria abrumadora. Después del asedio de Florencia que dejó cientos de miles de italianos muertos, Berengar firmó con éxito un tratado de paz en la ciudad en ruinas.
Los pocos que tuvieron la suerte de sobrevivir al bombardeo tendrían que lidiar con la ocupación austríaca hasta que la riqueza total de la familia Medici fuera transferida al Tesoro Real de Austria. En cuanto a Berengar, regresó a casa inmediatamente después de que se firmara el tratado de paz entre él y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Hoy fue el día en que regresó a la ciudad de Kufstein, y cuando él y sus soldados entraron en la ciudad, se sorprendieron al ver que se había organizado una gran ceremonia en las calles para dar la bienvenida a los héroes de Austria de regreso a la capital. Berengar saludó a la multitud a caballo mientras permanecía al frente de la formación, guiándolos a través de las puertas de la ciudad y hacia las murallas. Mujeres de todos los ámbitos de la vida se habían reunido para arrojar flores a los pies de los veteranos que regresaban y que habían dado todo por una Austria libre e independiente. Eventualmente, el ejército de Berengar o al menos aquellas almas que venían de Kufstein llegaron al centro de la ciudad, donde rompieron filas y regresaron a sus hogares. En cuanto a Berengar, se acercó a los muros del recién construido Palacio Real de Austria. Después de varios años de construcción y varias iteraciones en los diseños, finalmente se terminó el nuevo hogar para Berengar y su familia. El resultado fue un enorme palacio basado en la creación del Palacio de Schönbrunn de la vida anterior de Berengar. En los últimos años, los grandes diseños arquitectónicos de Berengar habían pasado del estilo del Renacimiento natural al barroco. Esto incluía no solo su palacio sino también la gran catedral que estaba casi completa. En la vida pasada de Berengar, la arquitectura barroca fue creada a principios del siglo XVII por la Iglesia Católica en un intento de combatir la creciente reforma. Berengar decidió entonces que en esta vida usaría las tácticas de la Iglesia Católica contra ellos. Por lo tanto, todas sus principales hazañas arquitectónicas, como su palacio y la gran catedral de Kufstein, y los esfuerzos de Adela para introducir centros culturales como salas de conciertos y galerías de arte ahora se estaban construyendo en estilo barroco. Después de contemplar su poderoso palacio terminado, una sonrisa apareció en los labios de Berengar mientras atravesaba las puertas manejadas por una unidad de sus granaderos y avanzaba hacia los terrenos del palacio. Después de llegar a la fuente en el frente del patio, Berengar notó que Honoria estaba sentada en el borde, rozando la superficie con las manos. No estaba vestida con su atuendo práctico habitual. En cambio, estaba vestida con un vestido verde menta y dorado. Estaba emperifollada con una cantidad decente de maquillaje que resaltaba su belleza natural. Heraclius, su águila mascota, estaba posado sobre el hombro de la princesa y miró a Berengar cuando entró en escena. Cuando Berengar vio a una de sus mujeres con la que no había estado durante algún tiempo, saltó de su montura y se acercó a la chica que aún no había notado su presencia. Solo después de que Heraclio graznó a Berengar, Honoria desvió su atención de la magnífica fuente a la de su amante, que estaba de pie a unos metros de ella. Sabía muy bien que Berengar llegaría a casa hoy y, por lo tanto, lo había esperado en los jardines del palacio durante más de una hora. Después de ver a su hombre, vestido con su armadura, regresar a casa de la guerra como un héroe conquistador, Honoria no pudo contener su deseo reprimido y se precipitó a los brazos de Berengar, donde inmediatamente le plantó un beso en los labios. A diferencia de Linde y Adela, Berengar se había preocupado por la seguridad de Honoria mientras estaba fuera. Sin embargo, ella no lo sabía. Él tenía espías incrustados en su barco que la vigilaban constantemente y, como tal, Berengar siempre estaba al tanto de las batallas que había peleado y el efecto que tenía en el esfuerzo de guerra. A pesar de su inmenso éxito en el arte del corso, Berengar nunca dejó de preocuparse por la seguridad de Honoria. Con esto en mente, aceptó ansiosamente su abrazo mientras comenzaba a tocarle el pecho, empujando su mano a través de la parte expuesta de su vestido y envolviéndola alrededor de su seno sustancial. Honoria no se resistió en lo más mínimo. Mientras tanto, Heraclio saltó del hombro de Honoria y se subió a la fuente, donde desvió la mirada de la exhibición apasionada que estaba teniendo la pareja. En ese momento, Berengar notó que los senos de Honoria eran más grandes de lo que solían ser, y como tales, le susurró al oído las siguientes palabras. «Has crecido desde nuestro último encuentro. No puedo esperar a ver cómo te ves debajo de ese vestido». Aunque Honoria estaba ansiosa por mostrar su figura mejorada, desafortunadamente no pudo hacerlo ya que después de que Berengar dijo estas palabras, la pareja que estaba inmersa en la presencia del otro escuchó un sonido a solo unos metros de distancia. Ejem. Esto provocó de inmediato que Berengar y Honoria rompieran sus gestos íntimos y buscaran los orígenes del sonido. Adela y Linde estaban de pie cerca de donde la pequeña prometida de Berengar hacía pucheros con los brazos cruzados, mientras su otro amante sonreía con una expresión sensual. Ella también quería unirse a la diversión de Berengar y Honoria. Desafortunadamente, Adela estaba presente, por lo que no tendría la capacidad de hacerlo. Al darse cuenta de que sus otras dos mujeres estaban cerca, Berengar caminó descaradamente hacia Adela y la levantó en el aire, girándola antes de plantar un beso en sus deliciosos labios rosados. Después de bajarla, dijo las palabras que sabía que ella más quería escuchar. «Adela, te extrañé tanto». Aunque Adela todavía estaba furiosa porque Honoria fue la primera en saludar a Berengar a su llegada, ya no estaba enojada con él por permitir que se aprovecharan de él. Después de ver la linda expresión en el rostro de Adela,
Le dio unas palmaditas en la cabeza antes de caminar hacia Linde, que se mordía el labio de celos. Inmediatamente la agarró y la estrechó entre sus brazos. Sin embargo, estaba lejos de ser cómodo debido a la gran cantidad de acero que cubría la parte superior de su cuerpo. Aún así, Linde disfrutó del abrazo, donde Berengar plantó una mano en su trasero regordete antes de besarla también. Fue solo después de esto que Berengar notó que Henrietta estaba parada cerca. Estaba vestida con un vestido rosa pastel con detalles dorados y miraba a Berengar con una expresión tímida. A pesar de tener casi 14 años en este momento, la niña todavía era tímida, incluso con su hermano. Como tal, Berengar soltó a Linde y le dio unas palmaditas en la cabeza a Henrietta antes de abrazarla. Mientras lo hacía, Henrietta se sonrojó de vergüenza antes de susurrar en una voz tan baja que Berengar casi no lo escuchó. «Bienvenido a casa, hermano mayor». Después de liberar a Henrietta, una amplia sonrisa se dibujó en los labios de Berengar mientras miraba a lo lejos el enorme palacio que había sido construido para él y su familia. Como tal, hizo una sugerencia a las 4 jóvenes que lo rodeaban. «¿Vamos a entrar? Deseo mucho quitarme este atuendo tosco y ser testigo de mi nuevo hogar por mí mismo». Las 4 chicas asintieron con la cabeza en silencio antes de seguir a Berengar al interior de la casa. Heraclius se quedó en el jardín mientras observaba al pequeño grupo partir hacia el edificio. Sacudió la cabeza mientras lo hacía antes de despegar. ¿Dónde iría y qué haría mientras su amo socializaba con su amante y sus rivales seguirían siendo desconocidos? Cuando Berengar y las chicas finalmente entraron al palacio, reaccionaron con diferentes expresiones. Sin embargo, las chicas habían estado viviendo en el exquisito palacio durante algunas semanas. Era la primera vez que Berengar presenciaba una exhibición de lujo tan grandiosa en persona. Había visto fotos en internet de varios palacios europeos en su vida pasada, pero nunca había puesto un pie dentro de una de las magníficas moradas. Ahora tenía uno propio, y de hecho era todo lo que esperaba que fuera. El nivel de detalle que entró en su construcción no pasó desapercibido. Como tal, pasó un tiempo buscando en todos los rincones de la megaestructura antes de finalmente dirigirse a su habitación, donde se quitó la armadura y se puso un atuendo más cómodo. Después de meses de guerra brutal, finalmente se reunió con sus seres queridos y tenía la intención de disfrutar el momento. Después de vestirse con ropa cómoda, pasó el resto del día con sus amantes y su hermana. En cuanto a lo que ocurrió en la noche, eso quedó entre Honoria, Linde y Berengar. A pesar de ser mayor de edad, Adela optó por esperar su noche de bodas hasta entregar su castidad al hombre que amaba. Para una chica religiosa como ella, algunas cosas eran sagradas. Capítulo 340. Coronación de un rey parte I. Habían pasado casi 15 días desde que Berengar había regresado a casa de la guerra por la independencia de Austria. Después de asegurar una victoria completa y total sobre el imperio, Berengar y sus ejércitos conmocionaron por completo al mundo europeo con su brutal eficiencia durante el conflicto. Berengar no solo aseguró una victoria impecable en land, sino que incluso logró aniquilar la enorme armada que pertenecía al Reino de Italia y sus estados vasallos en el mar. Sin embargo, a Berengar no le importaba la reputación de crueldad que se había ganado tras su inmenso éxito durante la guerra. En cambio, pasó las últimas semanas preparándose para una ocasión importante, que marcaría el comienzo de una nueva era en Austria y su estado vasallo. La ceremonia de coronación del rey Berengar von Kufstein finalmente había llegado, y Berengar había invitado a todos los nobles prominentes del reino de Austria y sus aliados del este y el oeste. A medida que pasaban las semanas, cientos de visitantes habían llegado, y ahora había llegado el día de su ceremonia. En ese momento, Berengar estaba entreteniendo a sus invitados en el gran salón de su nuevo palacio real. El grado de lujo dentro de la nueva morada de Berengar avergonzaba a cualquier otro hogar de monarca en el mundo occidental. Berengar bebió de un cáliz lleno de vino fortificado para entretener a su amigo y aliado, el sultán Hassan al-Fadl. Habían viajado desde Granada para asistir a la ceremonia de coronación de su compañero de Oriente. A los lados de los dos monarcas había una hilera de hermosas mujeres jóvenes. Berengar estaba flanqueado por sus amantes y su hermana menor. En el periférico de Hassan estaban sus 2 esposas y su hermana mayor Yasmin. Todos estaban vestidos con el atuendo formal de sus países y ropa bastante lujosa. Hassan fue el primero en hablar cuando le presentó a su hermosa hermana mayor a Berengar. «Amigo mío, es bueno ver que finalmente eres un monarca por derecho propio. Realmente mereces tal posición. Permíteme presentarte a mi hermosa hermana mayor, la princesa Yasmin al-Fadl. Creo que la he mencionado a usted en el pasado, ¿sí?» Berengar se quedó atónito cuando vio a la mujer parada frente a él. Estaba vestida con un caftán púrpura de tiro adornado con bordados dorados. También llevaba un velo facial a juego que era translúcido, por lo que Berengar podía ver aproximadamente los contornos del bonito rostro de la mujer. Mientras estaba enamorado de la belleza extranjera, Berengar no se dio cuenta de que Adela y Linde lo miraban con intención asesina. Como tal, agarró la mano de la mujer y la besó antes de hablar con la mujer. «Princesa, es un honor conocerla». La belleza extranjera sonrió bajo su velo antes de que Berengar soltara su mano. Ella también se sintió bastante atraída por el rey de Austria.
Había oído hablar mucho de Hassan sobre su aliado en el este, y hasta ahora, apenas había creído las palabras de su hermano. Mientras Adela y Linde lanzaban dagas por la espalda a Berengar, Honoria observó el color del vestido de la mujer. La joven princesa de Bizancio estaba bastante enamorada del caftán púrpura de Tiro. Después de todo, había adquirido y vendido una gran cantidad del costoso tinte por una pequeña fortuna. Durante algún tiempo, tuvo algunas dificultades con el tratamiento de polvos para el cabello que había estado usando para disimular su apariencia. En pocas palabras, no era la forma más resistente de enmascarar cuando se trataba de agua. Sin embargo, al ver el hermoso color frente a ella, Honoria de repente tuvo una brillante idea sobre teñir su cabello con una sustancia tan lujosa. Después de todo, en realidad pertenecía a la realeza y se había ganado el apodo de reina pirata por parte de los enemigos de Austria durante su mandato como corsario. ¿No tendría sentido para ella teñir su cabello color chocolate natural de un púrpura tirio intenso? A diferencia de las otras chicas, a ella sinceramente no le importaba que los ojos de Berengar hubieran estado contemplando el enorme pecho de la belleza extranjera que estaba en su presencia. Sin embargo, la incómoda escena del primer encuentro de Berengar con la princesa de Granada terminó abruptamente cuando el emperador Betranis del Imperio Bizantino atravesó el gran salón para saludar al futuro rey de Austria. Después de entrar en la refriega, el emperador de Bizancio se acercó audazmente a Berengar como otro monarca, pero más importante aún, como un hombre cuyo reino estaba profundamente endeudado con Berengar. Por lo tanto, adoptó una apariencia respetuosa cuando saludó a Berengar. Rey Berengar von Kufstein, he querido conocer a su conocido desde hace algún tiempo. Permítame presentarme, soy el emperador Betranis Palaiologos de los bizantinos. Sin embargo, las palabras del hombre se interrumpieron instantáneamente cuando miró a la belleza de cabello blanco que estaba junto a Berengar. Aunque el color de cabello de la joven era diferente y ella era más madura físicamente, no había duda, esta mujer era su hija perdida hace mucho tiempo, que hasta ahora se creía que estaba muerta. Como tal, el orgulloso emperador del Este comenzó a llorar cuando su voz se quebró. Honoria, eres tú. Esta repentina revelación conmocionó a la corte mientras miraban a la belleza de pelo blanco de Bizancio, a quien todos conocían con el apodo de Valeria Sonara, la reina pirata de Austria. El rostro angelical de Honoria parecía sorprendido al ver a su padre parado frente a ella. El hombre no parecía ser vengativo en lo más mínimo mientras miraba a su hija fugitiva. En cambio, parecía estar lleno de incredulidad. Como tal, luchó por encontrar las palabras, temerosa de que su padre la arrastrara de regreso a Constantinopla. Berengar, por supuesto, fingió ignorar este hecho. Era mejor no revelar que conocía la identidad de Honoria todo este tiempo. Como tal, permaneció en silencio con una expresión de asombro, a pesar de ser el arquitecto detrás de esta reunión de padre e hija. Berengar había invitado específicamente al emperador bizantino por dos razones. Una fue que la aparición del emperador de Oriente en la coronación de Berengar decía mucho sobre la legitimidad de su título. En segundo lugar, ahora era el momento de avanzar en sus planes con el Imperio bizantino como aliado a largo plazo. Después de todo, Berengar se había enterado del acuerdo de Linde con Andronicos y sus misteriosos patrocinadores. Por lo tanto, no tuvo miedo de hacer su jugada. Después de varios momentos de silencio, Honoria corrió hacia su padre y le dio un fuerte abrazo. «Padre, no esperaba verte aquí». Todo el gran salón se quedó en silencio al escuchar esta noticia. Directamente de la boca de la reina pirata, había admitido el hecho de que ella era la princesa bizantina fugitiva. Betranis luchó para hacer frente a esta noticia mientras agarraba a su hija errante. Le tomó unos momentos volver a sus sentidos antes de hacer la ráfaga de preguntas en su mente. ¿Estás bien? ¿Por qué estás aquí en Kufstein? ¿Te pasó algo? Después de escuchar esto, Honoria se separó del agarre de su padre, donde puso una sonrisa amistosa antes de asegurarle que estaba bien. Estoy bien, padre. Sin la amabilidad del rey Berengar, estaría muerto, o peor ahora. Escuchar esta noticia hizo que Betranis volviera a la realidad e instantáneamente se dirigió hacia el rey de Austria con una expresión de furia en su rostro. «Bastardo. Mantuviste a mi hija aquí todo este tiempo, y ni una sola vez me notificaste que estaba viva. ¿Qué estás planeando?» Sin embargo, antes de que Betranis pudiera golpear a Berengar, Honoria suplicante le arrancó el brazo. Al instante supo por la fachada de asombro que Berengar y los demás estaban poniendo que planeaban negar conocer su verdadera identidad. Como tal, rápidamente interpretó el papel. «Estás equivocado, padre. El rey Berengar ignoraba mi verdadera identidad. Le dije que era una mujer noble de Antioquía. Todo lo que ha hecho es mostrarme bondad». Si bien Honoria interpretó bien el papel, solo un hombre en la multitud no estaba convencido de su farsa, y ese era un noble particularmente poderoso del Imperio bizantino. Aunque Berengar no tenía forma de saberlo, este hombre era uno de los patrocinadores de Andronicos. Había viajado con el emperador a Kufstein para asegurarse de que el plan para colocar al hijo de Berengar y Honoria en el trono bizantino saliera bien. Como tal,
Rápidamente salió en defensa de Honoria mientras se acercaba al enfurecido emperador. Su Majestad, sé que actualmente está en conflicto, pero piense en esto racionalmente. Quiero decir, solo mire al rey Berengar, parece tan desconcertado como usted por toda esta situación. Sugiero que discutamos estos asuntos en privado después de la coronación ha terminado. Después de todo, estás montando una escena. Después de escuchar el consejo de su abogado, Betranis miró a su alrededor. Cuando vio que toda la atención del gran salón se había desplazado hacia él, y su arrebato, como tal, el emperador tosió antes de hablarle a Honoria en un tono más amistoso. Espero una respuesta adecuada de usted sobre lo que sucedió desde que tontamente decidió huir y cuál es exactamente la naturaleza de la relación entre usted y este hombre. Dicho esto, el emperador se retiró de la presencia de Berengar y abandonó el gran salón. Por ahora, necesitaba algo de tiempo para pensar las cosas, y el consejo de su abogado jugaría un papel en cómo trataría esta nueva información. Los misteriosos nobles que calmaron la ira del emperador se acercaron a Berengar antes de inclinarse respetuosamente. Pido disculpas por el comportamiento del emperador. Desde la muerte prematura de Erisas, ha estado un poco nervioso. Espero que puedas perdonarlo por su arrebato violento en este día especial tuyo. Dicho esto, Berengar asintió con la cabeza en silencio mientras observaba al hombre de cerca. Después de ver la reacción del rey de Austria, el misterioso noble levantó la cabeza antes de partir. Si me disculpa, creo que es mi trabajo aconsejar al emperador cuando está angustiado. Le aseguro que, sea cual sea la naturaleza de su relación con nuestra princesa, me aseguraré de que el emperador la acepte. Después de decir esto, el hombre siguió al enfurecido emperador de Bizancio, dejando a Berengar y Honoria en un estado de confusión. Honoria miró a Berengar con lágrimas en los ojos que comenzaron a rodar por sus perfectas mejillas de marfil. Fue en ese momento que Berengar se dio cuenta de que no le había informado de la muerte de Erisas. Con esto en mente, la chica se atragantó con sus palabras mientras intentaba averiguarlo con certeza. Erisas está muerta. En respuesta a esto, Berengar agarró a Honoria y hundió la cabeza en su pecho mientras acariciaba su sedoso cabello blanco. Mientras lo hacía, se disculpó con ella profusamente. Lo siento mucho, pensé que sabías. Como tal, Honoria pasó los siguientes 30 minutos manchando con sus lágrimas el lujoso atuendo de Berengar. Durante todo este tiempo, Berengar consoló a la princesa por la pérdida de su padrino. El comienzo del día de su coronación no había ido como estaba previsto. Capítulo 341. Coronación de un rey parte 2. Mientras el emperador Betranis calmaba sus nervios en el patio del Palacio Real de Austria, Berengar consolaba a Honoria tras enterarse de la inquietante noticia de la muerte de Erisas. Se aferró a la hermosa joven como una lamprea mientras acariciaba su sedoso cabello blanco. Mientras lo hacía, le susurró al oído a la princesa. No te preocupes, todo estará bien. Te prometo que convenceré a tu padre para que nos permita estar juntos. Honoria miró a Berengar con una mirada apreciativa. Sin Berengar aquí para consolarla, no tenía idea de cómo manejaría la noticia de la muerte de Erisas. Aparte de Heraclius, su padrino fue su único amigo mientras crecía. Escuchar que había fallecido cuando aún era tan joven sacudió a la niña hasta la médula. Solo después de que Berengar hubo ayudado a calmar los nervios de la princesa, el joven rey se dirigió a la multitud de nobles que se habían reunido para presenciar su coronación con un tono tranquilo y confiado. Me disculpo por la escena en este momento. Nos mudaremos a la coronación en breve, así que le sugiero que se llene de comida y vino antes de que ya no se distribuya. Después de decir esto, Berengar volvió su atención a la gente que estaba reunida a su lado. El marqués Otto von Graz, que era el padre de Adela, también se había acercado a Berengar durante este tiempo y comenzó a hablarle. Su Majestad, tengo que preguntar, ¿todo estará bien entre usted y nuestros aliados del Este? Parece que la presencia de la princesa Honoria ahora se ha hecho conocida por todos los presentes. Berengar sonrió en respuesta a esto y asintió con la cabeza antes de abordar las preocupaciones de su canciller. Todo estará bien, Otto. Después de mi coronación, tengo la intención de tener una larga discusión con el emperador bizantino sobre el futuro de nuestros dos reinos. Por ahora, deberías divertirte. La ceremonia comenzará muy pronto. Después de ver la expresión de confianza en el rostro de Berengar, Otto se sintió algo aliviado. El rey sabía lo que estaba haciendo, incluso si no lo parecía desde el encuentro inicial. Como tal, asintió con la cabeza y sonrió antes de responder a los comentarios de Berengar. Haré lo que me sugeriste. Dicho esto, el marqués Otto se despidió y comenzó a mezclarse con los demás invitados. En poco tiempo, el emperador volvió al evento después de que el misterioso noble del Este lo convenciera a fondo. Después de hacerlo, Berengar ordenó que la comida y el vino fueran llevados a la cocina, y la ceremonia había comenzado. Ludolf, quien era la cabeza de la iglesia reformista, sostenía una almohada morada con bordados dorados. Sobre esta almohada había una corona digna de un rey.
Esta corona era de oro con piedras preciosas de granate negro incrustadas en su superficie y contenía un forro de terciopelo negro. Como tal, Berengar habló hacia la multitud que se había reunido para presenciar esta ocasión con una voz autoritaria mientras decía las palabras que quedarían grabadas en la historia. Yo, el rey Berengar von Kufstein, primero de mi nombre, declaro que estoy coronado por Dios, no por la Iglesia, ya que mi poder es de naturaleza divina. Es bajo su voluntad que ningún hombre, vivo o muerto, me ordene en esta gran tierra. Porque respondo únicamente ante el Señor Dios Todopoderoso. Después de decir este breve pero preciso discurso, Berengar agarró la corona dorada y se la colocó en la cabeza. En el momento en que lo hizo, el marqués Otto von Graz, el canciller de Austria, ordenó que todos los hombres, mujeres y niños austriacos estuvieran presentes. Arrodíllate ante tu rey. En el momento en que dijo esto, toda la multitud se reunió, además de los diplomáticos de los reinos extranjeros, se arrodillaron ante Berengar e inclinaron la cabeza en respeto al hombre que algún día llevaría a Austria a la gloria ilimitada. Cuando Berengar vio esto, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro impecable. Había esperado años por este día y finalmente se había hecho realidad. Aunque el camino hacia la corona estaba completo, el camino hacia el poder apenas había comenzado. Sus ambiciones eran mucho más significativas que simplemente ser rey de Austria y Suiza. Planeó muchas conquistas en los años venideros y ya había comenzado a redactar los documentos necesarios para financiar expediciones por todo el mundo en busca de tierras con valiosos recursos maduros para la colonización. Sin embargo, por ahora, tales cosas aún eran inalcanzables. Por una cuestión de principio, tenía varias tareas entre manos que impedían tales acciones. En primer lugar, Berengar tuvo que cuidar sus relaciones con el Imperio del Este. Luego tendría que casarse con su querida prometida y engendrar descendencia. Después de eso, tendría que comenzar el proceso de industrialización. No fue hasta que Berengar logró los resultados que deseaba que financiaría una expedición al Nuevo Mundo y comenzaría sus guerras de unificación. Berengar tuvo en cuenta este hecho mientras pasaba el resto del día entreteniendo a sus invitados, muchos de los cuales habían viajado por Austria y la propia Europa para presenciar la monumental ocasión. Después de pasar varias horas mezclándose con los hombres y mujeres nobles del mundo occidental, Berengar finalmente terminó la ceremonia de coronación. Después de que los cientos de invitados se hubieran dispersado de su palacio, el joven monarca dio los primeros pasos en su largo viaje hacia la unificación. Como tal, Berengar se acercó al emperador y su consejo con una agradable sonrisa en su rostro. Los dos hombres habían esperado en silencio hasta este momento, sabiendo que había asuntos importantes que debían discutirse entre sus dos reinos. Ahora que se completó la ceremonia de coronación, se le pidió a Berengar que reparara la brecha temporal entre él y los bizantinos. Como tal, se acercó al emperador del Este con una sonrisa amistosa antes de expresar sus pensamientos. Me disculpo por la espera, emperador Betranis. Creo que usted y yo tenemos algunos asuntos importantes que discutir. Si usted y su amigo me siguieran a algún lugar más privado, me gustaría mucho tener una conversación con usted. El emperador bizantino miró a Berengar con recelo. Sin embargo, el misterioso noble bizantino a su lado asintió con la cabeza en señal de aprobación, indicándole al emperador que sería aceptable hacerlo. Como tal, el emperador Betranis y su consejo siguieron a Berengar a su estudio donde Honoria ya estaba esperando su discusión. Tenía una sonrisa nerviosa en su rostro, por lo demás perfecto, cuando vio a su amante y su padre entrar juntos en la habitación. Ella sabía que esta discusión sellaría su destino, o podía continuar viviendo con Berengar y disfrutar de la vida de un corsario, o sería arrastrada de regreso a Constantinopla y obligada a casarse con algún príncipe donde viviría su vida en servidumbre. Independientemente de los riesgos, confió en Berengar con cada fibra de su ser para negociar adecuadamente con su padre sobre un posible matrimonio entre ella y su amante. Fue con esto en mente que saludó a su padre separado con una sonrisa agradable pero forzada. Padre, es bueno ver que todavía tiene una salud excepcional. Betranis no respondió a esto y simplemente desairó a su hija. Solo después de que se sellaron las puertas y se aseguró la privacidad absoluta, el emperador Betranis dijo lo que pensaba sobre toda la prueba. Dime, rey Berengar, ¿cuánto hace que mi hija vive contigo? Berengar no vio ninguna razón para mentir sobre tal cosa y, como tal, rápidamente reveló la información. Supongo que han pasado aproximadamente 2 años ahora. Tal vez más. El emperador Betranis asintió con la cabeza antes de expresar sus pensamientos sobre el asunto. Debo agradecerte por mantenerla a salvo durante este tiempo. Sin embargo, todavía estoy confundido acerca de la naturaleza de tu relación con mi hija. Entiendo que ya tienes una prometida, y tu boda está programada para no mucho tiempo a partir de ahora. Así que dile yo, ¿qué intenciones tienes para mi hija, ahora que sabes que ella es la princesa del Imperio Bizantino? Berengar sonrió al oír esta pregunta. Durante años, había estado tratando de pensar en una forma de convencer al emperador de que le permitirá casarse con Honoria como su tercera esposa, y ahora que había llegado el momento, se negaba a dejar que la oportunidad se le escapara de las manos. Como tal, rápidamente agarró la mano de Honoria antes de llevársela a los labios,
donde la besó en una exhibición íntima. Después de hacerlo, le reveló sus pensamientos al emperador, quien estaba en estado de shock. El hecho de que Valeria sea la princesa Honoria desaparecida no cambia lo que siento por ella. La verdad es que estamos enamorados y lo hemos estado durante algún tiempo. En todo caso, esto presenta una oportunidad, una que podría garantizar la prosperidad de nuestros dos reinos en los próximos años. Betranis instantáneamente frunció el ceño cuando escuchó esto. Sus peores temores se habían hecho realidad. Berengar no era más que un mujeriego que había tomado a su única hija como miembro de su harén. Había escuchado rumores de que Berengar tenía varias amantes a su lado, pero nunca sospechó que su hija fuera una de ellas hasta ahora. Como tal, estaba naturalmente inclinado a rechazar cualquier oferta que Berengar estuviera a punto de presentar. Sin embargo, antes de que pudiera negarse a escuchar tal absurdo, el misterioso noble que acompañaba al emperador bizantino inmediatamente habló con un tono amistoso. «Dime, rey Berengar, ¿qué tipo de arreglo tenías en mente?» Después de escuchar esto, una sonrisa de suficiencia se dibujó en las facciones inmaculadas de Berengar mientras revelaba el complot que tenía en mente desde la llegada de Honoria a Kufstein. «Bueno, eso es bastante simple. Tengo la intención de casarme con Honoria como mi tercera esposa. Al hacerlo, absolveré a su imperio de todas las deudas que actualmente tiene con la corona de Austria y estableceré una alianza entre nuestros dos reinos en el futuro previsible. Entonces dime, emperador Betranis, ¿estás dispuesto a casar a tu hija con un rey alemán?» La habitación estaba en completo silencio cuando el joven monarca pronunció estas palabras al emperador desde el este. La oferta de Berengar era simplemente escandalosa. Como tal, el hombre tardó un tiempo en calmar sus nervios. Lo que vino a continuación sería una intensa negociación que alteraría el curso de la historia del mundo en el futuro previsible. Capítulo 342. Negociaciones agresivas con el emperador bizantino. Berengar miró a Betranis con una mirada de absoluta confianza. El emperador bizantino estaba visiblemente temblando por la rabia que se acumulaba dentro de sí mismo. Este noble menor del oeste que se había elevado al estatus de rey se había ganado el corazón de su única hija y probablemente se había llevado su virtud con él. Este fue un duro golpe para el prestigio de la familia imperial bizantina. Después de todo, Berengar puede ser el hombre más poderoso de Europa en este momento, pero aún tenía un pedigrí menor. Como tal, aquellos que habían venido de dinastías que habían gobernado reinos e imperios durante siglos todavía tendían a mirarlo como nada más que un advenedizo. Betranis fue uno de estos hombres. Austria puede ser excepcionalmente rica y tener un poder marcial supremo en comparación con sus vecinos, pero era una estrella en ascenso. Mientras tanto, Constantinopla había sido la joya del este desde los días de Roma. Tales glorias pasadas cegaron a Betranis con arrogancia al tratar con este advenedizo rey del oeste. Especialmente considerando que este joven monarca acababa de declarar descaradamente que quería tomar a Honoria como su tercera esposa. Betranis miró el aspecto sonrojado de su hija errante cuando la niña escuchó las palabras de Berengar y notó que Honoria estaba completamente fascinada con el rey de Austria. Pensar que su hija se enamoraría perdidamente de un asqueroso alemán era un insulto a la herencia romana supuestamente pura del emperador. Los estados alemanes habían recorrido un largo camino en términos de progreso y civilización desde los días de sus antepasados bárbaros. A pesar de esto, el estigma que rodeaba a los alemanes como personas salvajes y brutales nunca se desvaneció por completo desde la perspectiva de los bizantinos. Después de todo, la población grecorromana del Imperio de Oriente todavía reclamaba un linaje de los antiguos romanos, o al menos, la nobleza lo hacía. Con todo esto en mente, el emperador casi estalló en Berengar y sus reclamos. Sin embargo, Betranis reprimió su ira y se comportó con una conducta semicivil al abordar las condiciones de Berengar. «Va, ¿crees que puedes casarte con mi hija como tu tercera esposa? Sé que puede que no seas católico, pero seguramente la reforma alemana no permite la poligamia». En respuesta a esto, la sonrisa de suficiencia en el rostro de Berengar no se desvaneció cuando abordó audazmente el primer punto de discordia del emperador. La reforma alemana y sus adherentes creen lo que yo les digo que crean. Si realmente estudiaras la palabra de Dios y regresaras al Antiguo Testamento, entonces verías pruebas de la poligamia como una práctica común entre los más fieles del Padre Celestial. Hijos favorecidos en cuanto al Nuevo Testamento, solo unos pocos versículos mencionan la poligamia, y se trata estrictamente de miembros del clero. En cuanto a si es o no culturalmente compatible con el modo de vida alemán, los antepasados de mi pueblo practicaban la poligamia de forma limitada. Por lo general, solo los hombres de gran estatus tomaban varias esposas, pero vivimos en tiempos diferentes, y no veo ninguna razón por la que un hombre común no pueda tomar más de una novia si puede mantenerlas y a sus hijos con ellas. Betranis no sabía cómo refutar las afirmaciones de Berengar en cuanto a sus argumentos. Él no era ni un erudito bíblico ni un historiador capaz de presentar evidencia en contra. Como tal, simplemente recurrió a insultos infantiles con respecto a la herencia de Berengar. Tus antepasados no eran más que asquerosos bárbaros. Cuando Honoria escuchó esto, frunció el ceño antes de comentar sobre los comentarios groseros de su padre. «Padre,
¿Cómo? Sin embargo, antes de que pudiera terminar su declaración, Berengar sonrió cruelmente y respondió con una réplica ingeniosa. Y tus antepasados eran un grupo de malvados degenerados, pero supongo que nuestra gente ha recorrido un largo camino en términos de civilización. Te pediría que te abstengas de insultar mi herencia. Después de todo, muy pronto, tus nietos la compartirán. Betranis casi estalló cuando escuchó la última parte del comentario de Berengar. Sin embargo, el misterioso noble que estaba cerca intentó calmar los nervios del emperador mientras le susurraba al oído algunas palabras que solo los dos hombres podían escuchar. Después de escuchar el consejo de su ministro, Betranis respondió con calma a las afirmaciones de Berengarse con una sonrisa forzada en su rostro. ¿Realmente crees eso? No. La sonrisa de suficiencia que se extendió por el rostro de Berengar nunca se desvaneció, ya que solo aumentaba de tamaño cada vez que escuchaba hablar al emperador. Esto no pasó desapercibido para sus invitados, y solo actuó como un medio para avivar el fuego en el corazón de Betranis. Berengar no respondió a esta pregunta, al menos no verbalmente, simplemente asintió con la cabeza en silencio, sabiendo que tal acción provocaría aún más al emperador. Sus suposiciones resultaron correctas, ya que a Betranis prácticamente le salía vapor de los oídos mientras continuaba presionando a Berengar sobre sus afirmaciones. Dime, rey Berengar, ¿por qué estás tan seguro de que aceptaré permitirte casarte con mi hija? En respuesta a esto, Berengar levantó 4 de sus dedos antes de responder con calma a la pregunta del emperador. Hay 4 razones por las que sé con certeza que casarás a tu hija conmigo. En primer lugar, ahora que tu alianza con Francia ha fallado debido a la desaparición de Honoria, necesitas un aliado poderoso en el oeste. Alianza estable que mi patético vecino del oeste. En segundo lugar, ya he tomado la castidad de su hija, lo que significa que encontrar una opción alternativa para que ella se case será casi imposible, especialmente cuando sus otras opciones escuchan que es el poderoso rey Berengar quien tomó la primera vez de la niña. En tercer lugar, no tienes el poder para obligarme a renunciar a ella, y estoy más que dispuesto a hacer la guerra por su mano en matrimonio, pero por supuesto, esa sería mi última opción, y preferiría en gran medida una alternativa pacífica. Después de decir esto, el silencio reinó en la habitación. El único sonido que se podía escuchar era el rechinar de dientes del emperador mientras luchaba por aceptar las palabras de Berengar. Fue solo después de unos momentos cuando el ministro que había acompañado a Betranis habló sobre el asunto. Mencionas 4 razones por las que el emperador cederá a tus demandas. ¿Cuál es la última? En respuesta a esto, la sonrisa de Berengar finalmente desapareció cuando una expresión grave apareció en su rostro prístino. Mientras lo hacía, una aura opresiva llenó la habitación mientras Berengar hablaba con la autoridad de un tirano. Por último, me debes una deuda sustancial, una que sería difícil de pagar incluso con tu territorio recién adquirido. Estaría más que feliz de perdonar una parte considerable de esa cuenta a cambio de la mano de la princesa en matrimonio. Puedes considerar ese el precio de la novia. Cuando el ministro escuchó este último comentario, supo que Berengar había negociado sus términos magistralmente. El joven monarca había comenzado con 3 justificaciones sólidas, aunque duras, de por qué se saldría con la suya, solo para terminar con una opción que favorecía en gran medida a la otra parte. Como tal, el misterioso ministro comenzó a susurrar su consejo al oído del emperador. Un matrimonio con Honoria favorecía mucho a la facción del ministro y era uno de sus objetivos más importantes. Podía considerar que era una fortuna celestial que lo eligieran para acompañar al emperador en este viaje a Kufstein. Como tal, hizo todo lo que pudo para convencer al emperador de que aceptara los términos de Berengar, especialmente porque Berengar estaba usando la diplomacia de la trampa de la deuda para sellar el trato. El emperador y su ministro conversaron en voz baja durante varios minutos hasta que finalmente regresaron a la mesa de negociaciones, donde Berengar y Honoria se sentaron en silencio. El emperador hizo una última demanda antes de finalizar las negociaciones. Parece que ha presentado un argumento convincente. Mi ministro parece apoyar su decisión. Sin embargo, tengo un único punto de discordia que creo que debe abordarse. Mi hija es una princesa imperial, mientras que sus otras novias están en un rango mucho más bajo en la jerarquía noble. Haz de mi hija tu primera esposa y la reina legítima de Austria, y aceptaré tus demandas. El emperador vio esto como una petición razonable y no esperaba que Berengar se negara. Sin embargo, como había dicho Berengar, él tenía todas las cartas en esta negociación y no cejaría en el tema. Me niego. Honoria será mi tercera esposa, y eso es definitivo. Betranis casi saltó de su asiento al escuchar un comentario tan descarado. Sin embargo, miró a la mirada de su ministro antes de apretar los dientes y preguntar cortésmente por qué Berengar rechazaría tal demanda. ¿Por qué? Es una petición perfectamente razonable. Berengar se limitó a reír entre dientes mientras permitía que Honoria hablara por primera vez en la negociación. Pregúntele a su hija cómo se siente al gobernar como la reina principal de Austria. Cuando Betranis miró a Honoria, se sorprendió al ver que los comentarios de Berengar no le afectaban en absoluto. Como tal,
Honoria expresó sus deseos a su padre abierta y claramente. No tengo intención de gobernar como reina suprema junto a Berengar. Es una tarea para la que no soy apto. Adela es una candidata mucho mejor para ese puesto. Berengar me ha dado la libertad de vivir mi vida como mejor me parezca. Y los asuntos de la corte son terribles, por decirlo menos. Antes de que Betranis pudiera responder, Berengar optó por informar a Betranis del formato que había decidido hacer para su estructura polígama. Tu hija tendrá el título oficial de reina, lo que significa que es una esposa secundaria. Solo habrá una gran reina de Austria que gobierne a mi lado, y esa es mi prometida Adela von Graz. A cambio de esto, te ofrezco un matrimonio matrilineal para que los hijos de Honoria sean miembros de vuestra dinastía. Se establecerá una alianza entre nuestros dos reinos, una que estoy seguro durará la prueba del tiempo, y estoy dispuesto a absolverte a ti y a tu imperio del 75% de su deuda. En cuanto al pago del 25% restante, se puede negociar en una fecha posterior. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo con mis términos? Betranis le hizo una última pregunta a Honoria, a su única hija, antes de tomar una decisión. ¿Es esto realmente lo que quieres, Honoria? En respuesta a esto, Honoria asintió con la cabeza con una hermosa sonrisa en su rostro antes de responder a la pregunta de su padre. Más que nada. El emperador suspiró profundamente antes de asentir con la cabeza. Muy bien. Estoy de acuerdo en comprometer a mi hija contigo, rey Berengar. Realmente no me has dejado otra opción. Debo decir que realmente sabes cómo conseguir lo que quieres. Berengar respondió a las palabras del emperador con una sonrisa genuina en su rostro. Gracias, emperador Betranis, o debería llamarte suegro. Sin embargo, Betranis negó con la cabeza y se levantó cuando escuchó esto. Dijo una última palabra antes de salir de la habitación. Eso no pretendía ser un cumplido. Después de decir esto, Betranis dejó a su hija y a su nuevo prometido solos en la habitación. Tenía un enorme dolor de cabeza después de las agresivas negociaciones con las que acababa de lidiar. En cuanto a Berengar, inmediatamente comenzó a besarse con Honoria después de que su padre se fue. Lo que los dos levantarían dos mientras estaban solos en el estudio del Palacio Real, solo ellos lo sabrían. Capítulo 343. Discutiendo la intervención militar en Granada. Después de negociar con éxito su futuro matrimonio con Honoria, Berengar regresó al gran salón de su Palacio Real, donde otro invitado estaba sentado y bebiendo, rodeado de sus dos esposas y su bella hermana. Este invitado no era otro que el sultán Hassan al-Fadl. Aunque casi todos los invitados habían desaparecido de la escena hacía mucho tiempo, Hassan se había quedado atrás para pedirle un favor a Berengar. Cuando Berengar vio al hombre sentado junto a las tres bellezas, decidió sentarse junto a ellas. Mientras lo hacía, Hassan hizo un brindis en honor de Berengar. Al rey Berengar, que reine por mucho tiempo. Berengar sonrió al escuchar esto y tomó un sorbo del cáliz lleno del vino fortificado. Después de hacerlo, miró a Yasmín, quien podía decir que era una belleza asombrosa. Berengar decidió echar un vistazo a la joven y quedó muy impresionado con el físico divino de la princesa mora. Sin embargo, antes de que Berengar pudiera terminar de inspeccionar a la mujer, escuchó la voz de Hassan llamándolo. Entonces, ¿estás interesado en mi hermana después de todo? Berengar volvió a la atención después de escuchar esto y suspiró antes de responder. Mentiría si dijera que no es hermosa. Sin embargo, tengo suficientes mujeres en este momento, y estoy bastante seguro de que me castrarán mientras duermo si tuviera que aceptar a otra. Cuando Berengar dijo esto, Yasmín lo miró con una mirada triste. Se había encariñado mucho con Berengar durante su breve estancia en Kufstein, aunque rara vez se habían comunicado. La exquisita apariencia y el carisma natural de Berengar se habían apoderado del afecto de la muchacha. A pesar de las palabras de Berengar, Hassan no se inmutó e hizo un último comentario. Estoy seguro de que se te ocurrirá la idea tarde o temprano. Después de decir esto, miró a su hermana y a sus esposas antes de comentar. Chicas, si nos disculpan, tengo algunos asuntos importantes que discutir con mi amigo. Después de decir esto, Yasmín asintió y sacó a las esposas de su hermano pequeño de la escena. Después de que las mujeres desaparecieron, Hassan miró a su alrededor para asegurarse de que él y Berengar estuvieran verdaderamente solos. Fue solo después de que confirmó tal cosa que su fachada de confianza comenzó a resquebrajarse. Berengar, necesito tu ayuda. La guerra con la Unión Ibérica no va como estaba planeado. Han derrotado a mis ejércitos en múltiples ocasiones y capturado muchas de las armas que me has vendido. Ya han retomado la tierra que me he apoderado en este conflicto y han comenzado a empujar en el corazón de mi reino. Dijiste en nuestra alianza que garantizarías nuestra independencia. He venido a pedirte que honres tus palabras. Berengar tomó un sorbo de su cáliz antes de suspirar profundamente. Acababa de terminar una guerra y no quería participar en otra. Aunque no deseaba ir a la guerra tan pronto después de regresar a casa, ciertos eventos eran inevitables. Por lo tanto, Berengar comenzó a tramar un plan,
uno en el que podría utilizar al general Arnulfo para supervisar el esfuerzo de guerra en su lugar. Si las cosas aún no salían bien, solo entonces tomaría el relevo. Con esto en mente, Berengar golpeó el reposabrazos del sofá 3 veces antes de responder a los comentarios de Hassan. ¿Cómo diablos te las arreglaste para joder tanto? Te di armas, entrenamiento y consejeros, y todavía no pudiste llevar a tus hombres a la victoria. Hassan tenía una expresión abatida mientras miraba al suelo, demasiado asustado para mirar a Berengar a los ojos. Al darse cuenta del comportamiento de su aliado, Berengar suspiró una vez más antes de hablar sobre el asunto. Supongo que no debería ser demasiado duro contigo. Tan pronto como Berengar dijo esto, Hassan lo miró con sorpresa en su rostro. Sin embargo, Berengar ignoró esto y continuó con su línea de pensamiento. A decir verdad, incluso con las ventajas que te he dado, no creía que ganarías este conflicto por ti mismo. Hay demasiados factores que trabajan en tu contra. Tus enemigos te superan ampliamente en número y estás rodeado solo por el sur. Carecen de los medios para producir las armas y municiones con las que está equipado su ejército y, por lo tanto, dependen en gran medida de las importaciones para mantener su ejército. También carece de los medios para reclutar un gran número de fuerzas sin que ello afecte negativamente a su economía. Sabía que este día llegaría, simplemente no esperaba que fuera tan pronto. Muy bien, enviaré 10.000 hombres de mi ejército para intervenir en su nombre. Sin embargo, necesitaré algunos meses para desplegarlos. Acabamos de salir de nuestra guerra por la independencia y mi ejército necesita tiempo para lamerse las heridas. Supongo que puedes aguantar medio año. Después de todo, los íberos tardan un par de meses en asediar con éxito un solo castillo, y mucho menos una ciudad. Si puedes durar 6 meses, te prometo que mis ejércitos asegurarán tu victoria en este conflicto. Quién sabe, incluso podríamos ver una restauración de Al-Ándalus. Hassan sabía que a Berengar le llevaría algún tiempo desplegar sus fuerzas, pero no esperaba ni medio año. Sin embargo, el joven sultán sabía que no había posibilidad de convencer a Berengar de que enviara sus tropas antes. Después de todo, la reputación del rey austríaco era de dominio abrumador. Con esto en mente, suspiró una vez más antes de responder a los comentarios de Berengar. Muy bien, mantendré la línea hasta que tus fuerzas puedan aparecer. Espero que tu ejército no llegue demasiado tarde. Cuando Berengar escuchó este comentario, sonrió y agarró el hombro de Hassan antes de consolarlo. No te preocupes, amigo mío, cuando mis fuerzas lleguen a Granada, ni siquiera un ejército de 100.000 hombres podrá derrotar a nuestra alianza. Hassan tenía poca fe en las audaces afirmaciones de Berengar, pero sabía que el ejército de Berengar tendía a aniquilar cualquier fuerza hostil con la que se encontrara. Como tal, no estaba completamente sin esperanza. Poco sabía él de las armas más nuevas de Berengar, ni de las armas que planeaba construir durante el tiempo asignado. La era de la industria pronto llegaría a Austria, y Berengar planeaba mejorar su artillería en los próximos meses. El rifle de aguja en sí era una gran ventaja sobre sus enemigos, pero Berengar necesitaba rifles de retrocarga estriados. Como tal, Berengar planeó usar los próximos 6 meses para industrializar la mayor parte de su reino que pudiera mientras equipaba en masa a su ejército con las nuevas armas y tácticas necesarias para aniquilar a sus enemigos. Con esto en mente, Berengar terminó su vino antes de colocar el cáliz sobre la mesa. Al hacerlo, le dio al sultán moro un consejo amistoso antes de partir. Ten fe, amigo mío, has elegido sabiamente a tus amigos. Ahora es el momento de confiar un poco en nuestra alianza. Dentro de poco, la Iglesia Católica y sus secuaces se derrumbarán bajo nuestros pies. Sus días de supremacía están llegando a su fin. Un nuevo mundo espera en el horizonte, y estaremos en la cima de él. Después de decir esto, Berengar salió de la habitación, dejando que Hassan bebiera solo. Tenía mucho en qué pensar. Si lo que dijo Berengar era cierto, puede que algún día sea un monarca poderoso dentro de la península ibérica, no solo un jugador menor. La sola idea de que Al-Ándalus pudiera haber un resurgimiento trajo una sonrisa amarga a la cara del hombre mientras bebía de su copa de vino. Después de un tiempo, su hermana regresó, donde comenzó a preguntar sobre el contenido de su reunión con el rey de Austria. Notó la expresión complicada en el rostro de su hermano y arrastró su cabeza hacia su poderoso busto, donde procedió a acariciar el cabello color chocolate de Hassan mientras lo consolaba. Tan malo, ¿eh? Hassan siguió bebiendo de su cáliz antes de responderle a su hermana mayor. Quiere que aguantemos 6 meses más. Después de eso, enviará un ejército para que intervenga en nuestro favor. No sé si quiere que estemos desesperados e invirtamos más dinero en su comercio de armas, aumentando así nuestra deuda con él. O si realmente necesita los 6 meses para preparar sus fuerzas. Yasmín pensó en la complejidad del tema por varios momentos antes de responderle a su hermano pequeño. Acaba de salir de una guerra por la independencia. Es probable que sus tropas estén cansadas de la batalla y necesiten tiempo para descansar. También necesita fabricar nuevas municiones para su ejército. Escuché lo que le hizo a Florencia. Dicen que bombardeó la ciudad durante 2 meses,
lanzando cientos de miles de proyectiles sobre la ciudad, dejándola completamente en ruinas. No sé tú, pero eso requiere mucha potencia de fuego. Su artillería probablemente esté agotada de recursos y necesite recuperarse. Solo pide 6 meses para prepararse para intervenir en nuestro conflicto, lo que significa que debe tener confianza en sus capacidades de fabricación. Ten fe, hermano. Ganaremos esta guerra. Después de escuchar las sabias palabras de su hermana, Hassan le agradeció antes de irse. Él y su familia recibieron habitaciones dentro del Palacio Real durante su estadía en Kufstein. Como tal, se sacudió el polvo y regresó a su habitación, donde comenzó a dormir. Capítulo 344. Industria y conspiración. Pasaron los días, y con ellos, todos los invitados de Berengar regresaron a sus hogares. Berengar se había coronado rey con éxito, prometió su apoyo a Granada en su conflicto en curso con sus vecinos y negoció con el emperador bizantino la mano de Honoria en matrimonio. Con esas cosas fuera del camino, Berengar ahora tenía una larga lista de tareas que necesitaban ser atendidas. En primer lugar, se pidió a Berengar que se preparara para su boda con Adela. Ahora que él había regresado de la guerra y ella era mayor de edad, era hora de una ocasión tan alegre. Sin embargo, no se necesitó mucha preparación por parte de Berengar, ya que ya había planeado la boda con años de anticipación. Como tal, dejó los planes restantes a Adela y sus subordinados. Mientras se completaban los preparativos, Berengar rápidamente se puso manos a la obra con un objetivo importante. Ahora que se había comprado unos años de paz, se aseguraría de aprovechar al máximo la situación. Había llegado el momento, le esperaba la era del vapor y el acero. Si bien Berengar no tenía planes de cambiar sus métodos de producción de acero, por el momento, se estaba volviendo cada vez más claro que había avanzado al pináculo de lo que una sociedad preindustrial podía reunir. Con esto en mente, Berengar tenía un solo pensamiento en la cabeza cuando comenzó a garabatear los planos de una herramienta importante que podría usarse para aumentar la producción por un amplio margen. Aunque Berengar deseaba crear máquinas de vapor, se dio cuenta de que primero necesitaría un medio más eficiente para remachar si iba a comenzar la implementación masiva de maquinaria basada en vapor. El primer artículo que pretendía inventar para su nueva era industrial era esencial para la industrialización de Austria. La pistola de remaches neumática era un dispositivo que utilizaba aire comprimido para impulsar un remache en el área objetivo después de que los operadores presionaran el gatillo. Si no existiera algo como la soldadura, Berengar necesitaría remaches para fabricar su maquinaria. Como tal, pensó que el medio más eficiente sería esta herramienta simple pero efectiva. Así, comenzó a redactar los planos para montar una planta de fabricación de botes de aire comprimido para que las remachadoras siguieran funcionando. Después de pasar muchas horas redactando los planos necesarios para producir estas herramientas, Berengar finalmente había terminado su tarea. Mientras se reclinaba en la silla de su oficina y suspiraba, notó que una taza de cerámica caliente tocaba su mejilla. Mirando hacia los orígenes de este extraño fenómeno, Berengar vio a su futura esposa, Adela, mirándolo con una hermosa sonrisa en su rostro de muñeca. En sus manos había una taza de café preparado para el consumo de Berengar. Al ver que Adela estaba de buen humor, la joven monarca sonrió antes de aceptar el regalo. Después de tomar un sorbo de la taza, Berengar felicitó a la hermosa joven que se había sentado instantáneamente en su regazo. Bueno, Adela, debo decir que sí sabes preparar una taza de café. Adela asintió en silencio mientras miraba los diversos planos que Berengar había trazado sobre la mesa. No se trataba solo de remachadoras neumáticas y sus instalaciones de producción. También hubo diseños para tornos más avanzados que usaban energía impulsada por pedal para operar. La precisión necesaria para crear máquinas de vapor, artillería avanzada y rifles superiores podría lograrse con esta invención. Cuando la joven se percató de estos planos, no pudo contener su curiosidad y de inmediato indagó sobre sus usos. ¿Berengar? ¿Para qué son estos planos? El joven monarca envolvió su brazo alrededor de su amada prometida y colocó su taza de café sobre su escritorio. Después de hacerlo, rebuscó entre los papeles y comenzó a explicarle a Adela sus usos. He decidido comenzar el proceso de industrialización, lo que significa que fabricaremos máquinas más avanzadas y los medios para alimentarlas. Esto aumentará la productividad y conducirá al rápido desarrollo de la tecnología. Para hacer esto, estoy creando algunas herramientas. Eso será extremadamente útil en las primeras etapas. Aunque Adela no tenía la menor idea de cómo funcionaban estas herramientas, el resumen que Berengar le había dado fue suficiente para que entendiera su propósito. Como tal, sonrió, antes de tomar un sorbo de su taza de café. Mientras lo hacía, Berengar acarició su sedoso cabello dorado mientras bebía de su taza. La pareja permaneció en silencio durante algún tiempo antes de que Adela finalmente se levantara del regazo de Berengar. Luego de hacerlo, partió con las tazas de café vacías en sus manos, de donde procedería a llevarlas de vuelta a la cocina para limpiarlas. En cuanto a Berengar, decidió que ya había hecho suficiente trabajo por el día y siguió a Adela fuera de su estudio con sus planes en la mano.
Después de llegar a cierto punto en su palacio, notó a uno de sus sirvientes y le entregó los papeles al hombre con instrucciones estrictas. Llévaselo a Ludwig en el distrito industrial, él sabrá qué hacer con ellos. Si tiene alguna pregunta, puede visitar el palacio personalmente. Después de decir esto, el sirviente se inclinó respetuosamente antes de desaparecer de la vista de Berengar. Sin el sirviente, Berengar entró en el comedor, donde empezó a beber cerveza. Mientras permanecía sentado en silencio durante algún tiempo, Linde se le acercó con un expediente en las manos. La información contenida en su interior era inteligencia clasificada que habían recibido sus agentes de campo en Francia. Después de arrojarle la carpeta a Berengar, se sentó a su lado con una sonrisa sensual en el rostro. Mientras lo hacía, se inclinó hacia Berengar y le susurró al oído. Hay información importante sobre el príncipe heredero de Francia allí. Es posible que desee echar un vistazo. Después de decir eso, Linde pidió una copa de vino para ella, donde comenzó a beber mientras Berengar investigaba el documento. Sus espías habían recuperado información valiosa. La relación ilícita entre el príncipe Aubry de Francia y sus diversas amantes figuraba en el expediente. Cuando Berengar vio esto, detuvo de inmediato su intento de beber su cerveza y la colocó sobre el mostrador. Después de hacerlo, miró a Linde, quien todavía le sonreía antes de hacer la pregunta en su mente. ¿Está esto confirmado? Linde no respondió vocalmente. En cambio, asintió en silencio con la cabeza. Mientras lo hacía, Berengar hojeó las páginas una vez más antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Mientras lo hacía, un pensamiento curioso cruzó por su mente. Entonces, la Juana de Arco de este mundo no es más que un jovencito cachondo. ¿Y el príncipe francés además? Demasiado para un icono feminista. Después de pensar esto, Berengar comenzó a contemplar la mejor manera de utilizar esta información. Después de todo, una Francia unida que yaciera en su eventual frontera occidental no era algo que Berengar deseara. Como tal, inmediatamente comenzó a planear una forma de balcanizar la región en ducados y reinos más pequeños, más débiles e independientes. Cuando Linde vio la sonrisa torcida en los labios de su amante, inmediatamente le preguntó acerca de sus intenciones. Entonces dime, ¿cuál es el plan? Parece que has pensado en algo. Cuando Berengar escuchó esto, le devolvió el expediente a Linde. Mientras lo hacía, tomó un sorbo de su cerveza. Solo después de que terminó, comenzó a hablar sobre la conspiración que había comenzado a tramar dentro de su mente. Creo que ya es hora de que nos involucremos en la pequeña guerra de Francia. Quiero que nuestros agentes se comuniquen con las coronas francesa e inglesa. Proporcione a ambos lados armas de fuego y las municiones necesarias para usarlas. En cuanto al duque de Borgoña, proporcione su levantamiento también. Con esto, me aseguraré de que su guerra continúe durante las próximas décadas. Al final, ya no habrá una Francia unificada sentada en mis futuras fronteras. Cuando Linde escuchó esto, se sorprendió bastante y pidió una aclaración sobre el tema en cuestión. ¿Quieres desmantelar el reino de Francia? Después de escuchar esto, Berengar tomó un sorbo de su cerveza una vez más antes de responder a la pregunta de su amante. Una sonrisa maliciosa se grabó en su rostro inmaculado mientras lo hacía. Por cierto. Al escuchar esto, Linde sonrió antes de acercarse a Berengar. Al hacerlo, comenzó a besarlo apasionadamente. Fue solo después de unos minutos de besarse que la pareja se separó en silencio. Linde transmitiría las órdenes del rey a sus agentes de campo, y Berengar continuaría bebiendo solo. La conspiración para socavar la autoridad de la corona francesa acababa de comenzar. Capítulo 345. Declaración de una cruzada. El Papa Julio estaba de pie en el balcón de su palacio dentro del Vaticano. Decenas de miles de sus seguidores se reunieron en la Ciudad Santa para escuchar el decreto del Vicario de Cristo. Para muchos de los gobernantes de la cristiandad, lo que estaba a punto de decir no fue una sorpresa. Sin embargo, para la gente común, sus palabras fueron impactantes, por decirlo menos. El Santo Padre miró a la multitud reunida ante él mientras pronunciaba las palabras de su boca. El discurso que pronunció no se esperaría del representante de Dios en la tierra. En cambio, su tono estaba lleno de vitriolo y odio. Berengar el maldito. Estoy seguro de que este es un nombre con el que cada uno de ustedes aquí reunidos hoy está familiarizado. Si yo soy el vicario de Cristo, entonces este hombre, el autoproclamado rey de Austria, es el avatar de Satanás. A través de la hechicería vil, ha conjurado tecnología que ha sido destructiva no solo para los guerreros de Cristo sino también para los ciudadanos de la cristiandad. Estoy seguro de que todos estáis familiarizados con el destino de Florencia, ya que Berengar y su ejército de apóstatas han destruido completamente la ciudad. En el proceso, sacrificaron sin piedad a todos los reunidos en él conjurando los fuegos del infierno sobre los fieles. Este no fue un simple acto de guerra sino un acto criminal contra todos los hijos de Dios en esta tierra. Por lo tanto, en respuesta a este crimen contra la humanidad, declaro una cruzada contra el reino de Austria y la herejía de Berengar en su conjunto.
Hago un llamado a todo cristiano fiel para que tome las armas contra este vástago demoníaco y sus seguidores heréticos. Mientras se le permita a Berengar el Maldito permanecer en una posición de poder, las almas de todos los cristianos corren el riesgo de la condenación. Dios lo quiere. En el momento en que el Papa pronunció estas palabras, la multitud de decenas de miles de católicos comenzó a cantar las últimas palabras al unísono. Dios lo quiere. Dios lo quiere. Dios lo quiere. La vista de lo cual trajo una sonrisa maliciosa al rostro envejecido del Papa Julio. Después de presenciar a la multitud reunida ante él, supo que tendría un ejército capaz de invadir Austria dentro de unos años. Como tal, dio un decreto final a la multitud reunida antes de partir hacia el interior de su palacio. Ve ahora y haz tus preparativos. Pasará algún tiempo antes de que los ejércitos de Cristo sean capaces de librar una guerra contra el engendro del infierno que es el ejército de Austria, pero no se equivoquen, reuniremos todo el poder del mundo cristiano contra nuestros enemigos. Dicho esto, Julio volvió al interior de su palacio, donde fue inmediatamente confrontado por una variedad de cardenales que habían observado su discurso desde adentro. Entre ellos se encontraba un hombre conocido por estar en contra de las duras acciones del predecesor de Julio contra Berengar. Su santidad, declarar una cruzada contra el rey Berengar es imprudente. Usted sabe tan bien como yo que el ejército austríaco se ha apoderado de los activos del Banco Medici, y al hacerlo, nos ha dejado en la indigencia. No tenemos los fondos para construir un ejército capaz de tal cosa. En respuesta a esto, el Papa Julio escupió en el suelo antes de sermonear al cardenal por sus comentarios. Rey Berengar, ¿verdad? Gracioso, no recuerdo haber colocado una corona en la cabeza del hombre. Si yo fuera tú, sería cauteloso con las palabras que elijo, ya que legitimar al avatar de Satanás es en sí mismo un acto de herejía. Cuando el cardenal escuchó esto, se quedó boquiabierto antes de cuestionar la cordura del Papa. Honestamente no crees las palabras de tu discurso, ¿verdad? Berengar no puede ser la encarnación de Satanás. Admito que es un poderoso adversario de la Iglesia, pero pensar que es un engendro del infierno es una verdadera locura. Al escuchar que se cuestionaba su cordura, Julius golpeó al cardenal con su mano anular, dejando un labio ensangrentado en el hombre que había reprendido tan descaradamente sus palabras. ¿Crees que es tan imposible? Entonces explícame de dónde obtiene la tecnología que ha creado. ¿El hombre es el genio más grande de la historia o ha llegado a un acuerdo con el diablo? No hay otra explicación concebible. Él es el hijo de un humilde varón y, sin embargo, ha hecho avanzar a Austria en agricultura, industria, armamento, tecnología marítima y cualquier otra métrica que se me ocurra más allá de los alcances de lo que sabemos que es la realidad. El cardenal se secó el labio ensangrentado y agachó la cabeza en silencio. No tuvo respuesta a las palabras del Papa. Ciertamente, había algo extraño en el hombre conocido como Berengar el Maldito. A pesar de sus orígenes humildes, él solo había llevado a Austria a ser el reino más avanzado del planeta. Berengar también parecía tener un profundo conocimiento de las Escrituras a pesar de no tener experiencia con el clero. Estaba tan educado en la palabra de Dios que fue suficiente para traducir toda la Biblia al alemán y distribuirla en su reino. Esto resultó ser un gran punto de discordia para la Iglesia Católica, ya que muchas de sus tradiciones y enseñanzas no tenían base bíblica. Finalmente, el cardenal cambió de tema. Estaba claro que Julius estaba enfurecido por el resultado de la guerra de independencia de Austria. Como tal, el cardenal intentó preguntar cómo el Papa pretendía financiar la cruzada. Su santidad, con el debido respeto, ha convocado esta cruzada demasiado pronto. Hemos perdido a nuestros principales patrocinadores financieros. Sin el respaldo del Banco Medici, llevará años reunir los fondos para crear un ejército capaz de asaltar Austria. ¿Cómo planeas hacer esto? Julius miró al cardenal con desprecio. A sus ojos, este hombre no era apto para los asuntos de Estado. Como tal, el Papa delineó su plan perfectamente para que incluso un simple pudiera entender su razonamiento. Hay dos razones para convocar esta cruzada, años antes de la invasión real. Primero y más importante, nos da una razón para vender indulgencias a la gente en masa. Católicos de todos los ámbitos de la vida harán cola para brindarnos con su oro y plata a cambio de algunos años fuera del purgatorio. Podemos reunir rápidamente los fondos necesarios en un máximo de 2 años haciendo esto. En segundo lugar, al declarar una cruzada contra Austria y la herejía de Berengar, estamos dando a conocer que son enemigos de la cristiandad, ya que muchos de estos reinos dudarán en comerciar con Berengar en el futuro. Aunque todavía tendrá comercio con los musulmanes y los ortodoxos, la gran mayoría de sus redes comerciales en toda Europa se detendrán por completo. Sin embargo, al cardenal no le convencieron los planes del Papa. Sabía que, a estas alturas, el talero austríaco y el florín se habían convertido en una moneda común en el comercio internacional. No sería fácil persuadir a los vecinos de Austria para que suspendieran sus transacciones con Berengar simplemente porque era enemigo del Vaticano. A pesar de sus reservas, el cardenal optó por guardar silencio sobre el tema.
estaba empezando a darse cuenta de que era muy probable que los cruzados perdieran esta guerra y, al hacerlo, acabaran con los días de la supremacía papal en Europa. Después de todo, Berengar se mantuvo invicto en la batalla, y era solo cuestión de tiempo antes de que desatara algún arma impía que hiciera que sus números fueran completamente inútiles. Como tal, suspiró profundamente antes de asentir con la cabeza. Al hacerlo, aceptó su destino y el de la Iglesia Católica. Con líderes como Simeón y Julio, era solo cuestión de tiempo antes de que la era del poder papal llegara a su fin. Con esto en mente, puso una fachada agradable y le habló a Julius como si todo lo que el hombre había dicho fuera inevitable. Gracias por explicarme su razonamiento. Su santidad, como siempre, está bien informado sobre estos asuntos, y espero con ansias el día en que traigamos la ira de Dios sobre este hereje y sus seguidores. Si me disculpa, tengo cosas debo atender. Julio asintió con la cabeza. Finalmente, logró hacer entrar en razón a este detractor que siempre se había pronunciado en contra de cualquier acción directa contra Berengar y su herejía. No sabía que el cardenal había perdido por completo la fe en la capacidad del papado para ganar esta guerra y planeaba desertar a la reforma alemana en la primera oportunidad. Como tal, Julius tenía una sonrisa maliciosa en sus labios mientras pensaba en lo que le haría a Berengar después de poner sus manos sobre el joven monarca. Berengar le había causado demasiados problemas al papado, por lo que el castigo sería severo. Por supuesto, tal destino solo podría lograrse si él y sus cruzados salían victoriosos en su futuro intento de destronar a Berengar. Quedaba por ver si la Iglesia Católica y todo su poderío eran capaces de tal hazaña. Mientras la Iglesia Católica iniciaba su intento de obtener los fondos necesarios para levantar un ejército feudal con un tamaño capaz de invadir Austria, Berengar había iniciado el proceso de industrialización. Para cuando los ejércitos católicos y sus aliados invadieran su reino, estarían luchando contra una fuerza mucho más moderna de lo que el mundo había visto anteriormente. Capítulo 346. Propuesta doble. Mientras el papado había declarado abiertamente su intención de emprender una cruzada contra el reino de Austria y las regiones afectadas por la reforma alemana, Berengar se relajaba en su nuevo palacio real. Aunque el palacio se basó principalmente en el palacio de Schönbrunn de su vida anterior, hubo algunos cambios. Por ejemplo, en el centro del complejo masivo, se agregó un piso adicional a la estructura. Esta pequeña historia era un ático que actuaba como la habitación del harén de Berengar. Esta habitación del harén tenía todos los lujos necesarios para que Berengar y sus mujeres se divirtieran en su comportamiento hedonista habitual. Un dormitorio opulento era el área principal, donde había un gran colchón capaz de albergar hasta 5 personas. Este colchón tenía un dosel de seda para ocultar del mundo exterior las actividades amorosas de sus habitantes. Fuera del dormitorio había una pequeña zona de bar llena de todo tipo de bebidas alcohólicas para que disfruten Berengar y sus mujeres. Esta fue la región del palacio de Berengar en la que pasó la mayor parte de su tiempo fuera de su estudio. Aparte de la barra, había un área común donde yacía una mesa redonda en el centro. Encima de esta mesa había una pipa de agua exquisitamente elaborada que se encontraba en el medio. Esta cachimba tenía 4 mangueras para que varias personas pudieran fumar del dispositivo al mismo tiempo. Berengar solía fumar una mezcla de sisa a base de hierbas y hachís cultivado localmente del dispositivo después de un largo día de trabajo para ayudarlo a relajarse. Finalmente, se construyó una importante casa de baños privada dentro de Penthouse Suite. Esta casa de baños era prácticamente del tamaño de una pequeña piscina y era capaz de albergar a varias personas. La mayoría de las veces, Berengar se bañaba con sus bellezas dentro de esta casa de baños. Por razones de seguridad, esta zona no funcionaba como alcoba real. En cambio, era solo un área lujosa para que Berengar y sus futuras esposas se divirtieran en el libertinaje. Eso sí, Adela se negó a pisar la habitación, al menos por el momento. En ese momento, Berengar, Linde y Honoria estaban reunidos alrededor de la cachimba, fumando cannabis del dispositivo. El propio Berengar recibió una larga calada donde inhaló el humo durante un tiempo antes de dejar escapar una bocanada en el aire. Honoria se veía bastante diferente de su apariencia habitual. Después de revelar su identidad a la corte austríaca durante la coronación de Berengar, decidió teñirse el cabello de púrpura de Tiro, que combinaba perfectamente con su piel pálida y ojos menta. Estaba vestida con un lujoso vestido de seda púrpura y dorada de Tiro al estilo de la nobleza bizantina. Tenía una expresión intoxicada en su rostro. Al igual que Berengar, había estado tomando la droga durante más de 1 hora. Como tal, había comenzado a distraerse por completo. Al hacerlo, inclinó la cabeza y la apoyó en el hombro de Berengar. Cuando entró en un reino completamente diferente dentro de su mente, hizo la pregunta que la había estado molestando durante algún tiempo. ¿Qué planeas hacer con esta cruzada? Acabas de salir de una guerra, y ahora los católicos quieren arrastrarte a otra. Berengar se echó a reír cuando escuchó esto. Al hacerlo, rodeó a Honoria con el brazo y la besó en la frente. Después de hacerlo, comenzó a recostarse sobre las lujosas almohadas que rodeaban el área de la pipa de agua. Mientras Berengar disfrutaba de la comodidad en la que se encontraba,
reveló sus pensamientos más íntimos sobre el tema sin darse cuenta de lo honesto que estaba siendo. Me sentaré y esperaré. Después de apoderarse de la fortuna de los Medici, el Vaticano está más allá de la indigencia. Les llevará años reunir los fondos de sus seguidores para permitirse un ejército capaz de marchar hacia Austria. Para entonces, mi ejército estarán equipados con armas que anularán por completo sus ventajas numéricas. Será una matanza como nunca antes se ha visto en este mundo. Al final, saldré victorioso y finalmente podré explorar el nuevo mundo. Linde y Honoria miraron a Berengar con expresión confundida. En su estado de apedreamiento, Berengar había revelado accidentalmente la existencia del nuevo mundo a sus dos amantes. Linde, sin tomar en serio las palabras de Berengar, comenzó a burlarse de él. ¿Qué nuevo mundo? ¿Qué tan alto estás? En respuesta a esto, Berengar comenzó a reírse mientras se reía de su error como si fuera de naturaleza simbólica. No tan alto como podría estar. Claramente, me refería al nuevo mundo al que daré paso, uno libre de la influencia de la Iglesia, donde la ciencia y la razón prevalecerán sobre la fe y la superstición. Obviamente, no estaba hablando de un vasto mundo. Masa de tierra al otro lado del océano Atlántico, ¿cómo podría saber que tal cosa existe? Dicho esto, Linde puso sus deliciosos labios contra la manguera de la cachimba y dio una larga calada. Después de un tiempo, expulsó el humo contenido dentro de sus pulmones y comenzó a reírse ante el comentario de Berengar. Si tal cosa realmente existiera, no lo sabríamos ahora. Después de decir esto, el trío comenzó a reírse. Berengar, por supuesto, reía con más fervor que sus dos mujeres. Después de todo, sabía que existía un lugar así, y la ignorancia del viejo mundo era realmente ridícula en comparación con su conocimiento moderno. Honoria comenzó a recibir un golpe significativo de la pipa de agua. Mientras lo hacía, Berengar se acercó a Linde y comenzó a besarse con ella. La visión de lo cual puso a Honoria terriblemente celosa. Como tal, completó su golpe antes de agarrar a Berengar y cambiar su atención a sus ojos verde menta como gemas. Luego comenzó a besar apasionadamente a Berengar mientras Linde daba una calada al dispositivo humeante que estaba sobre la mesa. Después de una exhibición apasionada, Honoria soltó a Berengar y dijo las palabras en su mente. «Te amo». Berengar agarró las mejillas de la niña mientras la miraba a los ojos y respondió a su proclamación con sus sentimientos más íntimos con una sonrisa sarcástica en su rostro. «Lo sé». Esta respuesta inmediatamente hizo que Honoria hinchara sus mejillas mientras hacía un puchero en silencio. Ver la mirada adorable en el rostro de su amante le recordó a Berengar algo importante que había olvidado por completo. Como tal, se levantó de su asiento y se tambaleó por la habitación hacia el área del bar. Mientras lo hacía, llamó a las dos chicas sentadas en el área común. «Acabo de recordar que tengo algo especial para ustedes dos». Después de hurgar en la barra durante algún tiempo, Berengar encontró dos cajas pequeñas y se las llevó a sus dos mujeres. Después de sentarse entre ellos, agarró la mano de Linde antes de colocar un anillo de oro blanco y topacio azul cielo en su dedo. Mientras lo hacía, miró fijamente a los ojos azul cielo de Linde antes de hacer la pregunta en su mente. «Hace tiempo que quería pedírtelo, pero Linde von Habsburg, ¿quieres casarte conmigo?» Linde se quedó atónita cuando escuchó estas palabras. Sabía que Berengar había mencionado la poligamia en el pasado, pero no pensó que lo aceptaría. Después de todo, la reacción cultural de tal cosa de ninguna manera sería leve. Sin embargo, a ella no le importó nada de eso en este momento y simplemente miró el lujoso anillo en su dedo mientras las lágrimas fluían de sus ojos. La hermosa joven que había crecido como hija de un conde asintió con la cabeza mientras luchaba por encontrar las palabras para aceptar. Después de un rato, se aferró a Berengar y lo besó apasionadamente antes de responder con una sonrisa sensual. «Pensé que nunca preguntarías». Honoria, que había presenciado todo el espectáculo, simplemente miró a Berengar y Linde mientras hacía un puchero. Aunque Berengar había negociado con su padre por su mano en matrimonio, no había recibido una propuesta tan conmovedora. Sin embargo, su decepción pronto terminó cuando Berengar abrió otro contenedor que contenía un anillo de oro igualmente lujoso con una piedra preciosa verde menta conocida en la era moderna como turmalina. Berengar rápidamente la colocó sobre el dedo de Honoria, donde le sonrió y le reveló la dificultad que había atravesado para obtener la piedra preciosa. «Quiero que ustedes dos sepan lo difícil que fue para mí adquirir estas piedras preciosas. Tuve que establecer lazos comerciales con el Imperio Timurid en el este. Estas piedras son muy preciosas y me costó una cantidad considerable de monedas conseguir mis manos. Si no fuera por el viejo amigo de Honoria, Agnellus, no habría logrado adquirirlos». Habiendo escuchado las longitudes, Berengar fue a adquirir las piedras para sus anillos de compromiso. Las dos chicas casi se echaron a llorar cuando agarraron a Berengar y comenzaron a turnarse para besarlo. Después de un rato, Berengar y las chicas comenzaron a quitarse la ropa y procedieron a entrar en la gran cama con dosel que existía dentro del ático. No pasó mucho tiempo para que el trío comenzara sus actividades amorosas. Pasarían las próximas 2 horas disfrutando del calor del cuerpo del otro.
Berengar había logrado proponer matrimonio a 2 mujeres poco antes de que se celebrara su matrimonio con Adela. Mientras sus enemigos comenzaban los numerosos preparativos necesarios para invadir Austria, Berengar disfrutaba al máximo de sus posibilidades el momento de paz.